En las profundidades de un éter oscuro, una energía púrpura y devastadora irrumpe con una fuerza inusitada, presagiando el inicio de un evento que sacudirá los cimientos de la existencia. La atmósfera se carga de una tensión asfixiante, como el aire justo antes de que el mismísimo infierno se desate. Desde su imponente trono dorado, un anciano con barba y cuernos, de presencia divina, anuncia con voz tronante: ha llegado el momento. A su lado, otras dos figuras celestiales, una guerrera de temple feroz y otra enigmática, se preparan para la fatalidad inminente. Con una determinación inquebrantable, el patriarca extiende su mano conjurando una caja roja que pulsa con energía latente, chispeando con un poder primigenio que marca el punto de no retorno. Su voz retumba, cargada con la magnitud de una sentencia ineludible: que el Ragnarok dé comienzo. En ese instante, la luz y la oscuridad colisionan en un juramento milenario que sella el destino de todos los mundos. Los cielos se desgarran y la tierra se parte, sumiendo al mundo en un caos descomunal. Los cuerpos caen sin vida entre la nieve y la sangre, mientras la guerra, como un incendio indomable, se esparce devorando toda esperanza. Un soldado herido de gravedad se desploma, el dolor contorsionando su rostro, cada aliento un quejido. El miedo le carcome las entrañas al sentir la inexorable marcha de la muerte. De las sombras, criaturas grotescas emergen, bestias de pesadilla que avanzan implacables, alzando enormes garrotes con una fuerza brutal. Su sola presencia es una promesa de aniquilación. El pánico se apodera de los civiles, quienes huyen despavoridos de las monstruosidades que arrasan todo a su paso. Una madre con el terror grabado en los ojos abraza a su pequeña hija, intentando protegerla de lo que parece ser el final inevitable. Con un acto de amor desesperado, esa misma madre empuja a su hijo para alejarlo del peligro. Su mirada, una mezcla desgarradora de terror y sacrificio, le suplica que escape mientras el destino se cierne sobre ella sin piedad. El joven es lanzado por los aires y al caer, la tierra tiembla bajo el ataque inmisericorde de las criaturas. La madre, su cuerpo indefenso, queda sepultada bajo los escombros. Su sangre tiñe el suelo helado con la verdad de su entrega. El hijo, entre lágrimas y con el cuerpo maltrecho, intenta alcanzarla. Pero ella, con la voz quebrada y el rostro cubierto de sangre, lo urge a huir. Las criaturas de la sombra se acercan, le advierte: si escapas ahora, quizás aún podés sobrevivir. La silueta de una criatura blindada se alza sobre ella, la muerte personificada, y su último aliento se escapa en un jadeo final, un tajo implacable. El guerrero esquelético, con ojos brillantes y siniestros, permanece inmutable sobre el cuerpo de su víctima. La espada sigue erguida, goteando con la sangre de la inocencia, mientras el horror de la guerra continúa su marcha incesante. El guerrero esquelético, una criatura de hueso y malicia, se mantuvo firme e inquebrantable, mientras una ráfaga de potentes ataques de energía azul llovía sobre su forma blindada, buscando perforar su sombría defensa. Sin embargo, la criatura permaneció impasible. Su mirada siniestra se fijó entonces en una ráfaga de movimiento, una nueva fuerza, rápida como un rayo, que llegaba al campo. Esta figura, envuelta en una aura dorada, cargó directamente contra el monstruo, desatando una explosión devastadora para romper su resistencia. En medio del caos, un compañero caído era arrastrado a un lugar seguro. Una guerrera de túnicas oscuras instó a los supervivientes: por favor, evacúen. Su voz resonó con una promesa: mis compañeros ya vienen detrás de mí. Un joven, aturdido por sus heridas, luchaba por su vida. En un instante fugaz, su mente conjuró un recuerdo, un faro de esperanza del pasado: su madre, acunando a su hermana pequeña, agradeciendo de corazón a una figura luminosa que una vez las había protegido. Esta tierna escena de paz contrastaba brutalmente con el infierno que lo envolvía. Volviendo a la cruda realidad, el joven balbuceó: mamá, quizás viendo un atisbo de aquel protector en la guerrera de túnica negra. La figura encapuchada, con los ojos encendidos por la determinación, se preparó para la batalla. Ahora bien. De repente, sus ojos se encendieron, brillando con una intensidad dorada y ardiente, revelando el verdadero poder oculto en su interior, convirtiéndose en el innegable epicentro de la furia que se desataba en el combate. Envuelto en un aura de llamas crepitantes, el guerrero de ojos dorados declaró: es hora de empezar, y con un solo movimiento, desató una onda de choque cataclísmica. Esta devastadora explosión arrasó el paisaje, aniquilando sin esfuerzo a las grotescas criaturas que osaban acercarse. Sin pausa, este formidable guerrero se lanzó contra una bestia colosal y brutal, su choque distorsionando el aire con ráfagas de energía púrpura. La intensidad era palpable,
mientras la campeona de ojos dorados se preparaba, tensa, para desatar otro torrente de poder. Un torbellino de energía azul irrumpió, barriendo el campo de batalla con fuerza abrumadora. El guerrero de ojos dorados se mantuvo firme en medio del caos, fuente serena de esta devastación, su mirada fija en el siguiente objetivo mientras la luz consumía a sus enemigos. El guerrero esquelético, con los ojos ardiendo de rabia, fue alcanzado por la explosión de fuego. La brutal bestia era lanzada por los aires. La colisión de fuerzas fue monumental. Sin embargo, el guerrero de ojos dorados prosiguió, lanzando un asalto implacable de fuego puro. Las llamas danzaban alrededor del guerrero de ojos dorados, su ofensiva inquebrantable. La bestia brutal, asombrosamente resistente, se puso de pie para continuar la lucha, mientras el esquelético seguía soportando el implacable castigo de la energía ardiente. Con agilidad sorprendente, el guerrero de ojos dorados esquivó otro ataque salvaje, arremetiendo directamente hacia el imponente monstruo. El aire se hizo denso de expectación, una tensión palpable que precedía la inevitable y estremecedora colisión de estos dos titanes. La espada del guerrero de ojos dorados, encendida con fuego primigenio, se encontró de lleno con la pura fuerza bruta del monstruo, provocando una explosión de energía púrpura y dorada que iluminó la tierra calcinada. Fue un impacto singular y decisivo que selló el destino de esa batalla en un instante. A pesar del esfuerzo inmenso, el guerrero de ojos dorados permaneció en pie, aunque una dolorosa herida marcaba su brazo, visible en su rostro. Esta, ¿ves?, es la historia de una vida marcada por una lucha incansable, una odisea interminable de desafíos constantes que apenas comienza en esta era del Ragnarok, un conflicto sin fin. Y así, entre las ruinas de un mundo que apenas comenzaba a sanar de la furia del Ragnarok, se gesta una nueva crónica. La de un humano común que se atreve a desafiar su destino en una era implacable de dioses y monstruos. Con la mirada ardiente de quien ha visto demasiado, pero se niega a ceder, este joven se aferra a cada fibra de su ser para no ser aplastado por el peso de un futuro que parece ya escrito para él. Pero toda gran historia tiene un punto de partida, y la suya comenzó el día que obtuvo un objeto misterioso, un artículo cuyo origen y poder aún se ocultan entre los velos del tiempo, marcando el inicio de su increíble viaje. En este mundo fracturado, donde el caos es la norma, surgieron los Raiders. Son valientes exploradores y guerreros que se atreven a incursionar en lo desconocido, buscando gloria y fortuna. Ellos se adentran en las profundidades de los mundos, cazando criaturas abominables, recuperando tesoros olvidados y, lo más importante, brindando protección a la gente común que sufre. Aunque su labor es increíblemente peligrosa, los Raiders son aclamados como héroes y admirados por su valentía, convirtiéndose en objeto de una envidia feroz, pues representan la esperanza y la inspiración en tiempos sombríos. Pero, ¿conoces el lado oscuro de esa brillante moneda? La verdad cruda que se esconde detrás del estatus de héroe y la búsqueda de riquezas. El corazón de un Raider late más rápido, con una furia incontrolable y una desesperación palpable, en los momentos más críticos, cuando la vida se les escapa entre los dedos en un suspiro fatal. Es una descarga de pura adrenalina y dolor, una explosión de energía que se desata cuando enfrentan la inminencia de su propia mortalidad, un instante antes de que todo termine. Y el joven, con la energía desbordándose a su alrededor, también sintió esa pulsación frenética, ese miedo primario que te inunda justo antes de que la oscuridad te envuelva por completo y la vida se te escurra. Es un estallido fulminante de luz y dolor que te ciega, un momento de quiebre donde el cuerpo alcanza su límite y se prepara para el final. Lejos del fragor de la batalla, en un rincón más mundano que huele a café con leche y desesperación, el protagonista se topa con una realidad no menos explosiva. Una joven lo increpa con una frase que le revuelve el estómago. «¡Sos un desquiciado!». Con el rostro desencajado, el joven no podía creer lo que oía y le pregunta: «¿Me estás diciendo que tengo que ser carne de cañón?». Su interlocutor, un hombre de gafas, lo calma rápidamente, recordándole su propia urgencia. «No, Hyun, no lo veas así. Vos dijiste que necesitabas plata rápido», le explica. El joven frustrado murmura: «Maldición. Jeong-woo Min es el intermediario que conecta a raiders independientes como él con las misiones más peligrosas». El joven raider, urgido de dinero, sabía que la llamada de Jeong-woo Min, su contacto para misiones peligrosas en este mundo post-Ragnarok, marcaba el fin de su sequía laboral, pero al escuchar la solicitud, una misión que lo relegaba a ser un simple escudo de carne para el equipo, la frustración le invadió. ¿Por qué este trabajo arriesgado era su única opción?
mientras otros de menor rango conseguían misiones más seguras. Con un gesto de irritación, increpó a Boomin. ¿Me estás diciendo que me menosprecias por ser un maníaco de las artes marciales? Boomin, con una mezcla de disculpa y resignación, asintió, confirmando la amarga verdad. Hoy, los magos dominaban la escena, siendo la elección predilecta de los clientes. Los guerreros, por el contrario, resultaban más lentos y propensos a las lesiones, convirtiéndose en una opción menos atractiva para las misiones, una verdad tan amarga como un café sin azúcar y un gimnasio con solo pesas de adorno. El raider apretó la mandíbula. Lo sé, musitó. Las cosas eran diferentes hace 10 años, pero ya no hay lugar para los guerreros. Un lamento resonó en su interior. Maldición, debía haber elegido la magia en aquel entonces. Su mente viajó 11 años atrás, a su tercer año de secundaria, cuando obtuvo una puntuación excepcional en el examen de aptitud para Awakener. Ese resultado le valió la admisión en la prestigiosa Academia Millaes, donde se formaban raiders. Su aptitud mágica entonces alcanzaba un asombroso 97%, superando incluso el 92% de Seoina, la actual maga más destacada. Su potencial en la magia era, sin duda, algo fuera de este mundo. Sin embargo, a pesar de su prodigioso talento, el protagonista tomó la inusual decisión de especializarse en combate. En aquel tiempo, los usuarios de magia tenían la peor reputación, siendo vistos como simples máquinas de apoyo, incapaces de enfrentar monstruos de bajo rango sin un guerrero a su lado. Ahora, los usuarios de combate están en declive mientras los magos son aclamados. La ironía de su elección no podía ser más palpable. El joven no podía evitar preguntarse si su vida sería mejor hoy si hubiera elegido la magia años atrás. Lamentarse ya no tenía sentido, pues el crecimiento de un raider se detiene a los 20 años. Al percibir la duda, Gunin le recordó que oportunidades como esta no surgían a menudo y se la ofrecía por sus circunstancias. Con amargura, el joven reflexionó. A pesar de haber tenido un talento envidiable para la magia, ahora era solo un guerrero de rango D. Su vida había dado un giro drástico para peor. Está bien, lo haré, concedió el joven. Sabía que para sobrevivir, no podía elegir misiones. Boomin, con una sonrisa de alivio, le aseguró que había tomado la decisión correcta. Le enviaría la ubicación por mensaje de texto, instándolo a estar allí a las 8 de la mañana del día siguiente. No debía llegar tarde. Al preguntar si se verían allí, Boomin aclaró que era un asunto de la agencia. No te preocupes, le dijo el joven. Solo concéntrate en tu trabajo. Boomin le recordó que se verían mañana, y el raider, con una mirada enigmática, aseguró que tenía algo importante que hacer al día siguiente. La mañana siguiente, Jae-hyun ya se encontraba en el punto de reunión de la misión, la ansiedad marcando su rostro mientras observaba a sus compañeros congregados. La espera se le hacía incómoda. Con el ceño fruncido, revisaba su teléfono, la molestia creciendo al ver que Boomin no aparecía. Una amarga verdad lo carcomía. Su contacto prefería raiders más hábiles, algo que siempre le pesó. Él, un humilde guerrero de rango D, sentía esa brecha abismal con Boomin, un poderoso mago de rango S, capaz de crear un gremio. Se preguntaba cómo aprovecharía él tal posición. De pronto, una furia contenida lo invadió, susurrándose a sí mismo inútil con una hazaña que helaba la sangre, una cruda manifestación de su autodesprecio. Pero una voz cercana lo sacó de golpe de sus pensamientos, rompiendo el oscuro hechizo de la introspección. Era Kang-ho, un fornido guerrero quien, con una sonrisa, se alegraba de verlo. Ambos compartían la frustración por la escasez de misiones, lamentando cómo los magos dominaban ahora el panorama. Pero para Jae-hyun, el romanticismo era un lujo que no podía permitirse. Su principal preocupación era evitar el hambre, una situación tan poco glamorosa como un spa sin masajes o un concierto de rock sin guitarras eléctricas. Aún así, aceptó la invitación de Kang-ho para celebrar, aunque la alegría duró poco. Kang-ho admitió que andaba corto de dinero y no podía pagar, lo que Jae-han recibió con decepción. Resignado, Kang-ho accedió a pagar el soju por última vez, lo que hizo que Jae-hyun lo considerara un tipo fácil de convencer. De repente, una voz autoritaria, la de Jae-hong Woo-min, el intermediario, resonó en el lugar, anunciando con frialdad la inminente entrada al calabozo en solo 30 minutos. Jae-lun, con un suspiro de resignación, se preparó mentalmente para lo que venía. Mientras se alistaba, su mente divagaba hacia los calabozos, recordando que los raiders siempre debían prepararse para dos cosas. La primera, la fortuna inesperada. Sin embargo, esta aparente fortuna podía ser un arma de doble filo, nublando la mente del raider,
haciendo que bajara la guardia y lo volviera incapaz de pensar con lógica, pues el calabozo, con su retorcida astucia, ponía a prueba a quienes buscaban riquezas, revelando si lo que encontraban era una verdadera fortuna o una trampa mortal disfrazada. De pronto, Kang Ho interrumpió sus pensamientos con una picardía que no pasaba desapercibida, preguntándole si seguía mirando el teléfono y bromeando sobre si era una foto de su novia, a lo que Jae-hyun negó con firmeza. En su pantalla, una tierna foto de su madre y su pequeña hermana le recordaba la promesa silenciosa que siempre llevaba consigo. «Volveré a salvo, mamá». Con esa convicción el grupo avanzó hacia el resplandeciente portal, listo para lo desconocido. Una vez cruzado el resplandeciente portal, Jae-hyun y su grupo se sumergieron en la lúgubre atmósfera de un calabozo, un laberinto de ruinas donde la luz escasa revelaba figuras de raiders listos para la inminente confrontación. El combate no tardó en estallar, y la cruda realidad de su rol como escudo de carne golpeó a Jae-hyun, quien, con cada impacto y el grito constante de un mago exigiéndole mantener la línea, sentía la frustración y lamentaba su decisión. «¡Qué trabajo de mierda!», pensaba. Pero entonces, el verdadero poder de los magos se desató, una explosión de energía ígnea que, con un conjuro devastador, prometía erradicar a cada enemigo a la vista, dejando en claro por qué ellos dominaban este nuevo mundo post-Ragnarok. La magia ardiente se expandió con una fuerza abrumadora, consumiendo a las grotescas criaturas que osaban acercarse y pulverizándolas sin piedad. Esto demostraba la eficacia letal de los magos, confirmando su innegable superioridad en el campo de batalla. Jae-hyun observaba casi inmóvil mientras la luz residual danzaba a su alrededor reflexionando sobre el Niño Meteoro, un gremio de magos ya conocido como una estrella ascendente cuyo poder era incuestionable. Verlos operar con semejante despliegue de fuerza le daba cierta tranquilidad. Si ellos podían hacer eso, tal vez no tenía que preocuparse tanto por morir. Luego del combate, los raiders se reagrupaban y Kang Ho exhalaba aliviado. Entre alientos y la calma post-combate, Kang Ho, visiblemente cansado, bromeó sobre su edad y lamentó no haber jugado más diligentemente para subir de nivel. Jae-hyun, con una leve sonrisa, le respondió que aún era animado y que incluso su compañero era de un nivel superior. Jae-hyun, algo distraído, revisó su estado y el botín de la misión. De repente su pantalla digital se distorsionó, una lluvia de píxeles y luz intermitente, anunciando un evento anómalo que lo dejó desconcertado. Un dolor agudo lo invadió, como si un rayo invisible lo hubiera atravesado, forzándolo a doblarse mientras se aferraba el pecho. Jae-hyun no podía comprender qué demonios acababa de pasar, con el desconcierto y el malestar marcando su rostro. En la pantalla, un mensaje frío y autoritario apareció. «El sistema ESIR ha caído. La conexión con el usuario será temporalmente cortada». Nunca antes había visto algo así, una falla sin precedentes que desafiaba toda lógica conocida. Un segundo mensaje lo dejó aún más perplejo. El sistema ESIR no pudo reiniciarse debido a razones desconocidas. «¿Reinicio fallido? ¿De qué diablos está hablando?», pensó con creciente alarma. Luego, una voz resonó en su mente. «Sigue la luz». Inmediatamente, otro mensaje lo alarmó. «Una presencia desconocida se está infiltrando en el sistema ESIR, ejecutando reparación en modo seguro. ¡Fallido!». Jae-hyun no podía creerlo. ¿Una presencia desconocida? ¿Qué significaba eso? Con un temblor en la voz, Jae-hyun, aún afectado por la extraña experiencia, preguntó a Kang Ho si había escuchado algo, como si alguien le hubiera dicho que ¿siguiera la luz? Kang Ho, sin entender, lo miró con curiosidad. Mientras se preguntaba qué era lo que había escuchado, pequeñas partículas de luz verde comenzaron a rodearlo, emergiendo del aire y orbitando a su alrededor, una manifestación etérea que solo él parecía percibir. Las pequeñas partículas de luz verde que habían empezado a rodear a Jae-hyun se intensificaron, transformándose en un destello esmeralda casi fantasmal. Esta era la luz, la señal que aquella voz misteriosa le había dicho que siguiera. Kang Ho, al verlo tan extraño, le preguntó si se sentía mal, pero Jae-hyun, absorto en aquel fenómeno, solo atinó a decir que estaba bien. Las partículas continuaban danzando exclusivamente a su alrededor, completamente invisibles para los demás. Jae-hyun, con creciente curiosidad, se preguntó si era el único que las percibía, invadido por la imperiosa necesidad de investigar qué demonios sucedía. Tenía que averiguar. Mientras Jae-hyun, perplejo y con la mente a mil revoluciones, se decidía a seguir aquellas luces, Kang Ho, extrañado por su comportamiento, lo interrumpió para preguntarle a dónde iba. Con una excusa rápida, Jae-hyun le dijo que volvería en un segundo. Decidido a desentrañar el misterio, se adentró aún más en las profundidades del calabozo, guiado por las luminosas partículas verdes que flotaban frente a él. Esta sutil luz parecía indicarle un camino, una senda oculta que solo él podía percibir en la oscuridad reinante.
Intentando comprender la anomalía, Jae-hyun intentó acceder a su sistema digital. Para su sorpresa, la pantalla solo mostraba un mensaje inequívoco. El sistema AESIR está inactivo. No podés acceder a la ventana de estado. Esto lo dejó aún más desconcertado. El sistema, más caprichoso que un gato callejero con insomnio, seguía arrojando errores. Una función estaba dañada y se intentaría reiniciar en modo seguro. ¡Maldición! ¿Qué demonios pasa?, exclamó Jae-hyun, con frustración y creciente alarma. Su mente retrocedió 17 años, al momento en que despertó a los 10. Nunca antes el sistema había caído o una función se había dañado de esta forma. La voz misteriosa que le había instado a seguir la luz resonó con fuerza, y entonces comprendió que todo esto estaba extrañamente conectado. Sobre una pantalla distorsionada, la verdad lo heló. Una presencia desconocida se estaba infiltrando en el sistema, lo que explicaba la caída y el caos. La realidad de la invasión se hizo dolorosamente clara, y el significado de la voz desconocida era ahora evidente. Con la revelación, Jae-hyun comenzó a sospechar que el sistema AESIR estaba a punto de experimentar un cambio monumental, uno que quizás alteraría el mundo tal como lo conocía. Las luces verdes continuaban guiándolo a lo profundo de la mazmorra. Sumergido en sus pensamientos, Jae-hyun recordó el significado del sistema AESIR. Era un guiño directo a los dioses asgardianos como Odín y Thor. Se teorizaba que su origen estaba ligado a estas deidades míticas, un detalle que ahora cobraba nueva relevancia. El sistema AESIR había sido la última esperanza de la humanidad, al borde de la extinción. 20 años atrás, en el 2011, el año de la calamidad, el mundo cambió para siempre. Imágenes de un pasado catastrófico inundaron su mente. Fue entonces, en medio del vasto océano Pacífico, que una gigantesca y misteriosa estructura comenzó a emerger. Un árbol de altura incalculable se alzó desde las profundidades, transformando el paisaje marino en algo ajeno a la realidad conocida. Aquel coloso orgánico, brotando repentinamente, no detuvo su ascenso. En solo 9 días, su copa se extendió con tal magnitud que cubrió por completo los cielos, proyectando una sombra que envolvió al mundo en un crepúsculo perpetuo. Para algunos, esta aparición fue un presagio de la extinción humana, un signo ominoso del fin de los tiempos. Para otros, en cambio, la llamaron el árbol de la bendición, un regalo divino. Pero su verdadero nombre, aquel que marcaba el destino del mundo, estaba a punto de ser revelado. El verdadero nombre de aquel coloso que marcaba el destino del mundo era Yggdrasil, el legendario árbol del mundo surgido de la mitología. Tras 9 días de crecimiento imparable, su copa se extendió aún más, y fue entonces cuando la verdadera tragedia se desató sobre la humanidad. Así fue como, de repente, la catástrofe se manifestó en cada rincón del planeta. Criaturas de una escala jamás vista irrumpieron, desatando un caos que la humanidad nunca había presenciado. Bestias gigantescas y depredadores alados arrasaron ciudades enteras sin piedad. La devastación fue absoluta. La mitad de la humanidad pereció a manos de estos monstruos grotescos, y la otra mitad sucumbió a la hambruna y las plagas que asolaron el mundo. Fue un período de desesperación total donde la esperanza se había desvanecido por completo. Pero justo cuando la oscuridad parecía engullirlo todo y la esperanza se desvanecía, una figura solitaria se alzó en medio de las ruinas. Era un punto de luz que prometía algo más grande en el horizonte más desolador que la humanidad pudo imaginar. Fue así, en ese instante decisivo, como una pequeña chispa de esperanza para la humanidad finalmente nació. Aquella figura, irradiando una luz dorada que disipaba las sombras, representaba el surgimiento de un nuevo poder, una resistencia inesperada ante la inminente extinción. Con una agilidad que desafiaba la muerte, la figura se lanzó contra las criaturas que habían sembrado el caos, desatando un poder desconocido. Sus movimientos eran una danza mortal, un recordatorio de que la humanidad aún no estaba perdida. Aquel fue el momento exacto en que el primero de los despertados manifestó su poder. Su espíritu indomable y su voluntad de acero marcaron el inicio de una nueva era, donde algunos humanos tendrían la capacidad de enfrentar a las bestias directamente. Pronto, más humanos surgieron, capaces de blandir la misma autoridad de los dioses. Estos seres despertados se erigieron como la única barrera real, y entre ellos nacieron los Raiders, cazadores de monstruos que prometieron devolverle a la humanidad su futuro. Así, el sistema AESIR se convirtió en la herramienta más formidable de los héroes más poderosos, un baluarte inquebrantable contra la aniquilación. Sin embargo, Jae-hyun, uno de estos Raiders, no podía evitar preguntarse qué pasaría si algo tan fundamental cambiaba, si esa esperanza se torcía. Mientras tanto, guiado por las enigmáticas luces verdes,
Jae-hyun se adentró en las profundidades del calabozo. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, y su mente intentaba descifrar el misterio que estas partículas luminosas le revelaban. Al doblar un recodo oscuro, un colosal portal emergió de la penumbra, bañado en el mismo resplandor esmeralda. Jae-hyun, con la respiración contenida, reconoció al instante la inmensa puerta, preguntándose qué secretos ancestrales ocultaba. Un escalofrío de emoción recorrió a Jae-hyun al identificar lo que tenía ante sus ojos. Era una puerta del tesoro, un hallazgo increíblemente raro, y solo él era testigo de su majestuosa y solitaria presencia en ese momento. Las puertas del tesoro eran habitaciones secretas, casi legendarias, que aparecían con extrema rareza en mazmorras de alto nivel. Dentro, guardaban objetos especiales o ingredientes invaluables, riquezas que pocos raiders tenían la fortuna de encontrar. Se rumoreaba que los objetos de estas puertas se vendían, en el peor de los casos, por cientos de miles de dólares. Jae-hyun lo vio claro. Si encontraba algo de clase A o superior, podría abandonar esa vida miserable de raider de bajo rango de inmediato. Jae-hyun, bañado en el resplandor esmeralda de la puerta del tesoro, cerró los ojos y elevó una silenciosa plegaria. Deseaba con toda su alma que el botín de ese lugar legendario fuera de una clase superior, algo que le permitiera dejar atrás su vida de miseria. Al cruzar el umbral, una explosión de luz dorada lo envolvió por completo, revelando un espacio inmenso y resplandeciente. Cada superficie brillaba con un aura mágica y las paredes parecían contener la mismísima esencia del cosmos. Con el corazón desbocado, Jae-hyun confirmó lo que sus ojos veían. Era una verdadera puerta del tesoro, como las de las leyendas urbanas. En el centro de la inmensa sala, flotando en el aire, percibió un objeto misterioso, irradiando una luz que prometía un poder incalculable. Sin dudarlo, el raider avanzó con decisión, extendiendo su mano hacia el enigmático ítem. Apenas sus dedos rozaron su superficie, una explosión de luz y energía dorada estalló, inundando la habitación con su brillantez. Sorprendentemente, su sistema digital, que había estado fallando, se recuperó parcialmente. Anunció la adquisición de un nuevo equipo y le preguntó si deseaba evaluarlo. Las buenas noticias, de la nada, llegaban como una avalancha de oro líquido. La interfaz reveló que el objeto era el mismísimo primer ojo de Odín, un ítem mítico, único en el mundo y vinculado a Himheim, el rey de los Aesir. Un tesoro invaluable que prometía un poder inimaginable. Después de la identificación, Jae-hyun vio la habilidad activa, Derivación Universal, que permitía comprender y recrear fórmulas mágicas. Su mente procesó la información, dejando escapar un atónito. ¿Es esto real? Sabía que los ítems mágicos de rango S se vendían por millones en subastas, pero esto era algo mítico, el único en el mundo. Su valor era, simplemente, incalculable. Una sonrisa inmensa se dibujó en su rostro, un alivio que le inundó el pecho. Con ese tesoro, no necesitaría seguir arrastrándose, ni ser despreciado por los gremios, ni servir como un mero escudo. Su maldita vida de raider había terminado por fin. La emoción lo invadió por completo. ¿Debería probarlo? ¿Cuándo volvería a tener un ítem mítico en sus manos? Pero un mensaje de advertencia apareció justo a tiempo. Una vez equipado, el objeto se vincularía permanentemente. Casi presionó el botón, pero se detuvo. Suspirando aliviado, Jae-hyun decidió no equipar el tesoro. Casi lo arruinó, pensó para sí mismo. No tenía razón para usarlo. Si lo vendía en el mercado negro, obtendría cientos de millones. No quería seguir en las mazmorras. Además, ya había superado el nivel 200, el límite máximo. Su efectividad con el ojo sería mínima. El sistema, sin embargo, seguía fallando de forma intermitente. Una complicación inesperada. Una anomalía sin precedentes que lo desconcertaba. Jae-hyun, sin embargo, estaba acostumbrado a esas mierdas de complicaciones. En los días actuales, donde las mazmorras eran una realidad constante, las situaciones repentinas para los raiders eran pan de cada día. Las situaciones se categorizaban en dos tipos: fortuna o tragedia. Mientras Jae-hyun se preguntaba si debía regresar, su compañero, Kang-ho, ajeno a todo esto, se preguntaba dónde se había metido. Jae-hyun, aún con la cabeza en el primer ojo de Odín y las fallas de su sistema, fue interrumpido por la voz impaciente de su compañero, Kang-ho. Este fornido guerrero sonrió aliviado al verlo, urgiéndole a apurarse, pues la incursión estaba a punto de comenzar. Jae-hyun se disculpó por su retraso, prometiendo ser más cuidadoso, aunque sus compañeros le recordaron que en una incursión no podía actuar de forma independiente. Kang-ho, intentando levantarle el ánimo, bromeó sobre su rostro decaído. Con una sonrisa forzada, Jae-hyun aseguró estar bien, y para sorpresa de todos, se ofreció a pagar las bebidas esa noche. No podía ser siempre el que se aprovechaba de ellos, dijo. Kang-ho lo observó, notando una extraña madurez en el joven de 27 años, ajeno a los verdaderos motivos de Jae-hyun. El prota, por su parte,
Se felicitaba internamente. Había logrado salir ileso de la situación y ocultar el tesoro que había obtenido. Esto es una mazmorra, pensó Jae-Jun, mientras el entorno cambiaba, revelando pasillos oscuros y peligrosos. Aquí, lo que pasa se queda en la mazmorra. Es un lugar sin ley, donde revelar que habías conseguido un objeto de valor era, simplemente, pedir que te mataran. Jae-Hyun sabía que no podía darse el lujo de esperar a que su sistema digital se recuperara por completo, como le había dicho el sistema Aesir. Era un raider de rango D y la incursión no esperaría. Era hora de prepararse para el combate inminente. Justo cuando el líder de la primera línea estaba a punto de dar la orden de reiniciar la incursión, el sistema de Jae-Hyun falló estrepitosamente. La pantalla se distorsionó con símbolos de error que vibraban por todo el entorno, indicando un colapso inminente. Entre el caos y la explosión de luz que acompañó la falla crítica, Jae-Hyun fue lanzado hacia atrás, sintiendo el impacto de la energía liberada. Los gritos de sus compañeros resonaron mientras él, aturdido, se preguntaba qué demonios estaba pasando. La confusión se apoderó de Jae-Hyun mientras intentaba entender la situación, solo para presenciar la aparición de una espesa niebla púrpura que comenzó a extenderse por toda la mazmorra, emanando una energía siniestra y amenazante. La niebla venenosa se expandía rápidamente. Los compañeros de Jae-Hyun empezaron a toser, asfixiándose, mientras él reconocía la mortal amenaza. Si respiro esto, voy a morir, pensó con urgencia, dándose cuenta de que tenían que salir de allí cuanto antes. Kang-ho, visiblemente afectado por la niebla, alertó a Jae-Hyun sobre el peligro. Con la voz entrecortada, Jae-Hyun, ya con una máscara puesta, les gritó a todos que salieran de la mazmorra. La situación se había vuelto crítica. De la nada, como si a la mazmorra se le hubiese ocurrido un nuevo chiste de muy mal gusto, una criatura emergió de la niebla y atacó brutalmente a Kang-ho, perforando su armadura con una cuchilla resplandeciente. La sangre salpicó el aire, tiñendo el rostro de Jae-Hyun con el rojo de la desesperación y el horror. Kang-ho cayó de rodillas, herido de muerte, mientras la sangre brotaba de su boca. Jae-Hyun, con la mirada perdida y el shock reflejado en su rostro, fue testigo de la inevitable tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Jae-Hyun solo tenía un pensamiento: tengo que correr. Sin mirar atrás, se lanzó hacia la salida, esquivando los peligros. Su vida dependía de escapar de ese infierno repentino. A su alrededor, el sistema de la mazmorra implosionaba con explosiones estruendosas y una niebla púrpura mortal se esparcía sin control. Jae-Hyun, con el corazón latiéndole a 1000, huía despavorido, consciente de que cada rincón de la mazmorra se convertía en una trampa mortal. El caos se intensificaba a cada paso que daba. Entre el ensordecedor estruendo de las explosiones, distinguió los cuerpos de los caídos, víctimas no solo de la asfixiante niebla, sino también de un ataque repentino y brutal. Un escalofrío le recorrió la espalda al entender la verdad. Aquello no era obra de monstruos errantes, se trataba de acciones calculadas, la marca de asesinos a sueldo, y la salida estaría, sin duda, bloqueada, dejándolo atrapado en las profundidades de aquel infierno. Perdido en la confusión, se cuestionó el porqué de todo ese horror. ¿Debería deshacerse del mítico primer ojo de Odín que acababa de conseguir? En aquel instante no era tiempo de reflexiones profundas, pero renunciar a semejante tesoro era impensable para él. Mientras la cruda realidad lo golpeaba sin piedad, una oleada de determinación lo invadió. Con los ojos fijos en el horizonte y el cuerpo tenso, Jae-Hyun se preparó para enfrentar lo que viniera, listo para desatar su fuerza en medio del caos que lo rodeaba. De pronto, una luz anaranjada brillante envolvió a Jae-Hyun, una especie de aura protectora. Sin embargo, el impacto fue devastador. Un quejido de dolor escapó de sus labios al sentir la brutal fuerza que lo derribaba sin piedad. Cayó al suelo luchando desesperadamente por mantener la conciencia. Su visión se volvió borrosa, confusa, hasta que una figura encapuchada apareció de la oscuridad. Su voz extrañamente familiar resonó en el aire. Sabía que sobrevivirías, Hyun. Esa voz la conocía demasiado bien. No podía ser. Jeong-Gumin, murmuró Jae-Hyun, con una mezcla de asombro y recelo. La figura asintió, una sonrisa enigmática ocultándose bajo la capucha. Te lo dije, ¿no? Que hoy te estaría visitando. Gumin, ahora completamente visible, se acercó con una sonrisa enigmática, como si todo aquello fuera una simple formalidad. No te lo había dicho, insistió, su presencia irradiando una calma inquietante en medio de la devastación que él mismo había causado. El intermediario repitió su frase, casi como una broma macabra. ¿Que nos veríamos hoy? Jae-Hyun lo observó con una mezcla de furia y desesperación, intentando asimilar la magnitud de la traición que se revelaba ante sus ojos.
La dolorosa verdad se hizo evidente. ¿Es todo esto obra tuya?, preguntó Jaehyun, con la voz cargada de indignación. ¿Vos esparciste la niebla venenosa y atacaste al gremio Meteor? La acusación flotó en el aire, pesada como una sentencia ineludible. Con una sonrisa que lava la sangre, Woomin confirmó sin un ápice de remordimiento: sí, así es. La revelación fue un golpe directo al estómago de Jaehyun, quien lo miró, choqueado, como si le acabaran de anunciar que su mascota se había vuelto un genio del mal dispuesto a dominar el mundo y hasta con planes de dominación mundial. Jaehyun intentó recuperar la calma, aunque la furia lo consumía. ¿Por qué?, exigió saber, con la voz apenas contenida. Woomin, con frialdad, respondió que era un encargo de mi cliente, desvelando una conspiración aún más profunda. Además, Woomin explicó que el gremio Meteor era despreciado por muchos, por lo que su caída no sería para nada mal vista. Una justificación cínica que revelaba la compleja red de intrigas que movía los hilos en este mundo post-Ragnarok. Jaehyun comprendió al instante que los responsables de esta masacre eran los infames asesinos de mazmorras, individuos sin escrúpulos que aprovechaban los calabozos ferrados para desatar el horror. La figura encapuchada que se alzaba sobre los cadáveres confirmaba la brutalidad de sus actos, una realidad que lo golpeó con la fuerza de un rayo. La magnitud del ataque era incomprensible. La emboscada al gremio Meteor se había perpetrado en un punto ciego, sin que nadie pudiera anticiparla. «Mierda», se dijo, el caos era absoluto. Pero la verdad más cruda lo abrumaba. ¿Podría siquiera intentar enfrentarlo? No, era una locura. Jeong Woo-min no era un raider cualquiera, sino un mago de rango A, uno de los genios que integraban el codiciado 2% más poderoso del país, y su aura de poder era innegable. Jaehyun, en cambio, era apenas un raider de rango D, ni siquiera promedio. Sabía que no era el objetivo principal de esta carnicería y que debía mantener la boca cerrada, porque con el sistema Aesir fallando, no había garantía de poder escapar. Era injusto, sí, pero no le quedaba otra opción. Si tan solo pudiera, buscaría venganza por cada uno de sus compañeros caídos en la línea de defensa. Las imágenes de sus camaradas, batallando hasta el último aliento, se grababan a fuego en su mente, provocando un dolor punzante. Recordaba especialmente a Myung-ho-hyun, pero la cruda realidad era que no había nada que pudiera hacer. Jeong Woo-min se alejaba, indiferente a la destrucción que dejaba a su paso, marcando un sendero de impotencia para Jaehyun. De repente, Woo-min lo confrontó de nuevo. Como Yggdrasil brotó, comenzó, con una calma espeluznante: fingiré que hoy no pasó nada. El mundo es trágicamente intolerante con los débiles. Luego, con una sonrisa que destilaba sadismo, le preguntó: «Entonces, ¿sabías, Hyun?» Sin previo aviso, Woo-min lanzó un ataque brutal. Una garra de energía dorada se disparó hacia Jaehyun, rápida como un rayo y absolutamente demoledora. La estela de su impacto fue una advertencia escalofriante de la fuerza que Jaehyun acababa de esquivar por un pelo. Un escalofrío recorrió a Jaehyun. Si hubiera reaccionado un segundo más tarde, sin duda habría muerto. La sangre que le corría por la mejilla era la prueba innegable de lo cerca que estuvo, mientras el aura dorada de Woo-min seguía emanando una amenaza. Con esa misma sonrisa inquietante, Woo-min extendió la mano, que ahora resplandecía con energía dorada. El objetivo de hoy en la mazmorra, reveló con voz gélida, no era solo el gremio Meteor. La implicación era clara, un horror que se reflejó de inmediato en los ojos de Jaehyun. Woo-min desató una ráfaga de energía dorada, envolviendo el área con múltiples filamentos ardientes que buscaban atrapar a Jaehyun. La fuerza era abrumadora, el aire crepitaba con el poder desatado del mago. La energía de Woo-min lo golpeó de lleno, una explosión de luz y dolor que lo hizo tambalearse. Jaehyun luchaba con todas sus fuerzas. El impacto lo dejó sin aliento, pero se aferró a la conciencia con una desesperación admirable. «Mierda», exclamó Jaehyun, necesitaba salir de esa situación a toda costa. A pesar del dolor lacerante, una chispa de determinación se encendió en sus ojos, mientras Woo-min, imponente, mantenía su ataque. «¿Por qué me persigue a mí?», se preguntó Jaehyun, sin poder entender la obsesión de Woo-min. «Soy solo un raider de rango D», pensó, mientras la energía dorada del mago lo rodeaba, buscando una respuesta a la locura que se desplegaba ante él. Jaehyun, castigado sin tregua por la energía dorada de Woo-min, no lograba entender. ¿Acaso había hecho algo tan atroz para merecer esta persecución implacable? Su mente, un eco de desesperación, solo gritaba una pregunta. ¿Quién querría mi muerte? Con el rostro cubierto de sangre y el cuerpo al límite, se obligaba a pensar, a desentrañar el motivo de este ataque brutal.
¿Quién podría ser capaz de algo así? La confusión se mezclaba con el dolor, una tormenta en su interior. En medio de esta agonía, una silueta oscura comenzó a tomar forma en su mente, una versión más joven de sí mismo, envuelta en una penumbra que lo arrastraba a un pozo de recuerdos perturbadores y al autodesprecio. Una voz áspera, solo para sus oídos, lo acosaba con reproches, llamándolo inútil y cuestionando su mismísima existencia. Era la reverberación de sus inseguridades más profundas, magnificadas en su momento de mayor vulnerabilidad, una verdadera orquesta de la miseria interna. El tormento creció, y una pregunta dolorosa se abrió paso en su mente herida. ¿Fue mi padre?, se cuestionó, mientras la figura fantasmal lo perseguía sin descanso. El asalto de Gumin no cesaba. El suelo se resquebrajaba bajo la furia de su energía dorada. Jae-hyun se esforzaba por esquivar los golpes, pero cada impacto en su maltrecho cuerpo se sentía como un relámpago. Jae-hyun Negumin, con una sonrisa sádica, se deleitaba con el sufrimiento de Jae-hyun, quien yacía en el suelo, golpeado y sin aliento. La risa del mago, resonando con arrogancia, celebraba una victoria que parecía asegurada. Con una astucia que rayaba en lo maquiavélico, Gumin le soltó una confesión a Jae-hyun. Su inteligencia era admirable y por eso le agradaba. Un cumplido retorcido que solo aumentaba la confusión del malherido Raider. Pero Jae-hyun, a pesar de la golpiza, se mantuvo firme. Levantando la mirada hacia Gumin, le lanzó una pregunta crucial, mientras una imagen difusa del pasado, un hombre y una mujer, cruzaba fugazmente su mente. Recordando la trágica muerte de Kangho y el dolor de su propia madre, 5 años atrás, Jae-hyun se atrevió a interrogar al mago. ¿Acaso esa misma persona que lo atacaba ahora también había encargado algo similar en aquel invierno? El mago, genuinamente sorprendido por la agudeza de Jae-hyun, lo felicitó con una sonrisa maquiavélica. «Nunca pensé que adivinarías eso», admitió, confirmando tácitamente las peores sospechas. «Sos realmente increíble». Jae-hyun, aún procesando la magnitud de la traición, articuló la terrible verdad que acababa de desenterrar. El padre de ese hombre había orquestado el asesinato de su propia esposa y ahora, con un giro enfermizo del destino, parecía querer acabar con su hijo. Gumin, con una expresión de perversa satisfacción, asiente. «Es desconcertante, ¿no te parece?», Hyun dice, mientras continuaba su implacable martirio con la energía dorada. El mago saboreaba cada segundo de la confusión. Con un último y escalofriante «Adiós, Hyun», Gumin se preparaba para asestar el golpe final. Jae-hyun, golpeado y ensangrentado, solo podía observar, impotente, cómo el mago se disponía a poner fin a todo. Mientras Gumin se preparaba para dar el golpe de gracia, el sistema de Jae-hyun, que tanto lo había traicionado antes, empezó a convulsionar violentamente. La interfaz digital se distorsionó por completo, y en su centro un ojo rojizo pulsaba dentro de un torbellino de puro caos. Gumin, preso de la incredulidad, detuvo su ataque final. «¿Qué? ¿Tenés algo para...?», preguntó con la voz ahogada por el asombro. La energía dorada que lo envolvía, antes tan dominante, titubeó, opacada por la magnitud de lo que sucedía. La perplejidad se dibujaba en su rostro mientras su propia magia se desvanecía. «¿Qué clase de magia es esta?», exclamó, incapaz de comprender la magnitud del poder que se desataba, como si el universo le hubiera enviado un memo con una cláusula que jamás leyó. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse y vibrar con una energía descomunal. Jae-hyun, maltrecho y exhausto, se levantaba lentamente. Gumin, mezclando sorpresa con un temor creciente, notó la intensificación del maná. «El maná se está haciendo más poderoso. ¿Qué está pasando acá?». La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Un escalofrío le erizó la piel a Gumin, que comprendió drásticamente que algo había cambiado. «Algo se siente raro. ¿Debería terminar esto rápido?», se cuestionó, antes de levantar la mano y dictar su cruel sentencia. «Nuestra obra termina acá. Ahora, por favor, morí esta vez». Gumin lanzó una andanada de energía dorada, un último ataque que buscaba pulverizar a Jae-hyun. Por un milagro o por puro instinto, Jae-hyun logró esquivar el impacto directo, pero la onda expansiva lo derribó, arrojándolo con violencia al suelo una vez más. Con cada fibra de su ser, Jae-hyun luchaba por no rendirse, al borde del abismo. Pero en el instante más crítico, justo cuando la oscuridad amenazaba con engullirlo por completo, sus ojos se abrieron de golpe. Uno de ellos, ahora un vórtice dorado y ardiente, reveló la activación forzada del mítico primer ojo de Odín, cambiando el curso del juego para siempre. El cuerpo de Jae-hyun, ahora suspendido en el aire, se bañaba en una explosión de energía dorada y caótica, la pura manifestación del poder desatado. Gumin, con los ojos desorbitados, lo observaba, procesando la magnitud de la transformación que había provocado.
El sistema no tardó en confirmar lo innegable. El objeto, primer ojo de Odín, ha sido equipado. El objeto ha sido vinculado al usuario. Con una nueva y feroz determinación en su mirada, Jae-hyun pensó: lo sé, ya no puedo decirte nada más. En ese instante, una nueva opción apareció en su interfaz. Hay una tarjeta en blanco que puede ser usada. Eso es imposible, vociferó Woo-min, con la boca abierta por el asombro. ¿Qué? ¿Mi magia?, exclamó, al sentir cómo su propio poder flaqueaba ante la imponente presencia del ojo. Jae-hyun, con su mirada ahora llena de fuego, pronunció su nombre con una voz que helaba la sangre. Jeong Woo-min. El sistema, obediente a su voluntad, anunció sin titubear: el efecto del ojo perdido de Odín ha sido activado. Se ha usado una tarjeta en blanco. Con el brillo implacable en sus ojos, Jae-hyun sentenció: te mataré tan dolorosamente como sea posible. Inmediatamente después, el sistema reveló: copiando la habilidad activa cadena de rayos. Sin pensarlo dos veces, Jae-hyun desató la cadena de rayos, la habilidad que acababa de copiar. Los relámpagos impactaron de lleno en Woo-min, quien se retorció de dolor. ¿Cómo sos capaz de usar cadena de rayos?, balbuceó, atónito, al ver su propia magia usada en su contra. La mente de Woo-min se negaba a aceptar lo que pasaba. Me tomó años aprender esa magia. ¿Cómo un simple guerrero rango D es capaz de usarla?, se preguntó, aunque Jae-hyun ya estaba de pie. Aún así, Woo-min lo desafió, con la voz temblorosa. No sé cómo podés usar un hechizo de tan alto nivel, pero ¿crees que podés ganarme solo con eso? No lo sé, pero lo vamos a descubrir, respondió Jae-hyun, con una determinación inquebrantable que resonaba en sus ojos ardientes. Con una explosión de energía dorada, se lanzó hacia adelante, dejando a su paso un rastro luminoso. ¡Oh! Resonó el grito, mientras los relámpagos lo rodeaban, iniciando así su brutal contraataque. Los relámpagos que Jae-hyun le había arrebatado a Woo-min impactaron con una furia implacable, envolviendo al mago en una tormenta de luz dorada. La incredulidad se dibujó en su rostro. Sentir su propia técnica usada en su contra era un golpe devastador. Woo-min se retorcía bajo el asalto. Los rayos copiados por Jae-hyun lo golpeaban sin piedad, transformando su expresión arrogante en una mezcla de dolor y absoluta perplejidad. Superado por el torbellino eléctrico, Woo-min cayó al suelo. En ese instante, con el poder del primer ojo de Odín consolidándose en Jae-hyun, un mensaje del sistema confirmó la activación de Derivación Universal, la habilidad que le permitía replicar cualquier técnica mágica al instante. Los impactos continuaron sin cesar, una lluvia de energía dorada que azotaba a Woo-min, cada rayo un recordatorio de que su propia magia se había vuelto en su contra, orquestada por el que consideraba un insignificante rider. Woo-min yacía maltrecho y sin poder, exclamando un frustrado «maldita sea». Mientras tanto, el sistema de Jae-hyun, con un vórtice azul, procesaba la habilidad recién copiada, una clara señal del ilimitado poder del ojo de Odín. Woo-min intentó defenderse, pero la velocidad y la intensidad del ataque lo superaron por completo. Sus ojos se abrieron con terror. No puedo esquivar esto, pensó, atrapado en la implacable red de rayos. Una última explosión de luz dorada consumió la escena, el golpe final que selló su derrota. El poder desatado por Jae-hyun fue abrumador, dejando una estela de destrucción a su paso. Woo-min, ahora en el suelo, jadeaba y tosía sangre, con sus gafas rotas a un lado. La imagen del mago antes imponente era ahora la de un hombre derrotado y vulnerable. La furia de Jae-hyun lo había dejado al borde del abismo. Derrotado y bañado en sangre, Woo-min suplicó por su vida, pero Jae-hyun lo miró con una fría determinación. El inútil que planeaba vender el ojo de Odín ahora ejercía un poder brutal, listo para cobrar la venganza que su padre le negó. Jae-hyun, con una sonrisa aterradora y los ojos aún brillando con poder, se inclinó sobre Woo-min. ¿Ya terminó todo?, preguntó con una voz que prometía más tormento, dejando a su víctima a merced de su ira. Aunque victorioso, Jae-hyun sintió cómo la energía lo abandonaba. ¿Mi resistencia? ¿Mi magia? ¿No me queda nada?, se preguntó. Acabo de conseguir un objeto mítico y ya voy a morir en vano. Con razón mi suerte andaba tan rara hoy. La muerte, esa palabra temible que Jae-hyun había enfrentado incontables veces como rider, ahora se cernía sobre él con una frialdad palpable. A pesar de su reciente triunfo, el agotamiento lo arrastraba al borde del colapso. Justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo, una nueva interfaz emergió.
Se ha descargado un nuevo sistema operativo. ¿Desea ejecutarlo? El destino le ofrecía un nuevo camino. ¿Lo aceptaría? Jae-Jun se encontraba al borde del abismo, apenas aferrado a un hilo de vida cuando, de repente, una nueva interfaz se desplegó frente a sus ojos. Si ejecutas este sistema operativo, el tiempo retrocederá al período que más desees, le anunció. La incredulidad lo invadió. ¿Era esto su salvación o el preludio de una tragedia aún mayor, de esa que ni el más desquiciado de los escritores podría imaginar? Con el peso de una decisión ineludible sobre sus hombros, Jae-Jun asintió, su voz apenas un susurro. Adelante, ejecútalo. Cuando no hay más opciones, cuando la supervivencia es la única carta en la mesa, ¿qué otra cosa se puede hacer? El sistema se activó de inmediato, desatando una explosión de luz dorada que lo envolvió por completo. Entre el resplandor cegador, figuras etéreas, casi divinas, comenzaron a tomar forma, mientras el aire se llenaba con un murmullo incomprensible, una lengua que parecía provenir de los rincones más lejanos de la creación. Las siluetas doradas se materializaron con una claridad asombrosa, sus presencias imponentes reverberando en el espacio. Era una visión tan majestuosa como desconcertante, una danza de luz y misterio que lo atrapó por completo. De pronto, una mano etérea se extendió en el vacío y al instante, un mensaje gélido resonó directamente en su mente. De ahora en adelante, sos el adversario de los poderosos Asir. Acto seguido, la habilidad pasiva vigilado por los dioses se grabó en su ser. Justo después, la habilidad ojo absoluto de Dios se inscribió profundamente en él. La advertencia era clara y resonante. Los dioses que se oponen a los Asir te observan. Un jadeo, mezcla de asombro y terror, escapó de su garganta. De repente, una bocanada de aire fresco y una sensación de asombro invadieron sus sentidos. Jae-Hyun despertó bruscamente, incorporándose en la cama con una respiración agitada. ¿Había sido todo un sueño? ¿Un espejismo forjado por su mente al borde del colapso? Confundido, miró a su alrededor. La habitación le resultaba extrañamente familiar. Sus ojos se posaron en una foto, una mujer sonriente, una imagen que, racionalmente, debería ser imposible. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sintiendo sus manos temblar. En ese preciso instante, una luz suave emergió de sus manos, y el sistema, con un tono triunfal, proclamó: el tiempo ha regresado con éxito al período más deseado por el usuario. La realidad, como un tren expreso, lo golpeó de lleno. Estoy soñando, susurró, la incredulidad tiñendo cada sílaba. La evidencia era abrumadora. ¿Realmente había regresado al pasado? La magnitud de lo sucedido lo dejó sin aliento, un torbellino de emociones lo invadió. A pesar de la rotunda confirmación del sistema, una parte de él se resistía a aceptarlo. No, se dijo, forzando una negación. Esto es solo un sueño, una fantasía creada por mi mente para escapar del dolor. Pero si era un sueño, era uno que lo transportaba a un tiempo largamente olvidado, donde las figuras de sus seres queridos, a quienes creía perdidos para siempre, se materializaban ante él. Un largo sueño, pensó, un anhelo incontenible creciendo en su interior. La escena se desdibujó en un abrazo conmovedor. La calidez, el olor familiar, todo era tan real que el velo entre la vigilia y el sueño se desvanecía por completo. Era el reencuentro más preciado, un regalo inesperado del destino. Y, para su sorpresa, era un sueño del que no deseaba despertar jamás. La realidad de haber regresado al pasado, a un tiempo donde aún podía sentir la calidez de su madre, era una bendición que no quería que terminara. Jae-Hyun despertó. Una incredulidad persistente se aferraba a él. Una sensación de que lo vivido era un sueño demasiado vívido, una fantasía tejida por una mente que creía moribunda. A pesar de la rotunda confirmación del sistema, una parte de él se resistía a aceptar su regreso. Sin embargo, al observar la fecha en el calendario cercano, cada resquicio de duda se disipó por completo y una certeza innegable se impuso. Había regresado al pasado. Con una mirada decidida, sus ojos se fijaron en la nota tachada que recordaba su postulación a la Academia Militar. Una cosa era segura: la oportunidad que el destino le ofrecía esta vez no sería desaprovechada en absoluto. Empuñando un lápiz con renovada convicción, tachó la anotación anterior. Este valioso nuevo comienzo le permitiría ser el amo de su propio destino, sin repetir jamás los errores de su vida anterior. Con la mano firme, escribió una nueva meta. En esta vida, seré un mago. Su increíble aptitud mágica del 97% no sería desperdiciada nunca más. Esta vez, su camino estaría dictado por su verdadero potencial. Más tarde, mientras cenaba, la realidad de su nueva situación se volvía tan palpable como cada bocado, la calidez familiar que creyó perdida para siempre.
la presencia de su madre. Todo era real. Su madre, por su parte, notó el comportamiento inusual de Jae-hyun, observándolo con una preocupación evidente. Era un niño que solía ser callado, pero su semblante actual reflejaba una melancolía inusual que no le era propia. Incapaz de contener la avalancha de emociones, Jae-hyun se aferró a su madre en un abrazo conmovedor, dejando que las lágrimas que había contenido por tanto tiempo fluyeran libremente, mientras ella lo consolaba con ternura y lo acunaba en sus brazos. ¿Te pasa algo?, preguntó su madre con voz suave, al sentir su llanto. Él, negando con la cabeza, musitó que solo había tenido una pesadilla. Un escalofrío helado lo recorrió, pero forzó una sonrisa para tranquilizarla. La imagen de su madre, fría y sin vida en la morgue del futuro, irrumpió en su mente, un contraste brutal con la calidez de su abrazo actual. Mirándola directamente a los ojos, Jae-hyun se decidió. «Mamá, tengo algo que decirte». Su madre, con la perspicacia que la caracterizaba, ya presentía lo que su hijo iba a revelar. Reflexionó sobre si él temía postularse a la Academia Millais, dado lo peligroso y competitivo de ser un raider. Si no quería ir, pensó, sería mejor que optara por una escuela normal. Fue entonces cuando Jae-hyun rompió el silencio con una revelación que la sorprendió. «Estoy pensando en cambiar mi solicitud a la clase de mago». Su madre, asombrada, recordó lo firme que había sido su hijo en querer ser guerrero. Con un destello en sus ojos, le preguntó si no era una decisión precipitada. Él, con voz serena, confirmó que lo había meditado mucho tiempo. Con una sonrisa genuina, su madre lo aseguró. «Está bien, sos libre de hacer lo que quieras. Prefiero que sigas tu pasión a que hagas algo solo por dinero, sea magia o lo que sea. Siempre te apoyaré como tu mamá». El apoyo de su madre aún resonaba en Jae-hyun, pero el dolor por la traición de Min Seong-go, su padre, seguía latente. No era momento para lamentaciones. Con su madre a salvo para vengar esa afrenta y enfrentar a un raider de rango A como su padre, debía volverse increíblemente fuerte. Con esa determinación grabada en sus ojos, mientras se recuperaba, el sistema le confirmó que había completado una misión y como recompensa le otorgaba una valiosa tarjeta en blanco. Ya recuperado, Jae-hyun evaluó la situación. La misión estaba completa y otra tarjeta en blanco era suya. Aunque el misterioso sistema Nornir seguía siendo un enigma, sabía que debía aprovechar cada ventaja para el nuevo camino que le esperaba. Su mayor as bajo la manga era el conocimiento del futuro, que le permitía ubicar piezas ocultas y ruinas que podía monopolizar. Recordaba incluso haber sido un navegante excepcional en mazmorras. Pero había un problema fundamental: sus habilidades, a excepción de cadena de rayos y derivación universal, eran de clase guerrero. No era sorpresa, pues siempre había soñado con ser un guerrero. La pregunta lo taladraba. ¿No había nada que pudiera hacer? Justo entonces, una tarjeta en blanco brilló ante él, ofreciéndole una nueva posibilidad y un rayo de esperanza. Al regresar al pasado, su nivel y estadísticas se habían restablecido por completo. Sin embargo, notó que sus habilidades pasivas se mantuvieron. El sistema le explicó que, vigilado por los dioses, había conservado todos sus poderes de antes de la regresión, una ventaja crucial para este nuevo y desconcertante inicio. Jae-hyun se asombró al leer la descripción de «vigilado por los dioses», que explicaba el crecimiento exponencial de sus estadísticas y su verdadero poder. Lo más impactante fue descubrir que todas las habilidades obtenidas eran increíblemente poderosas, incluyendo el ojo absoluto de Dios, capaz de penetrar la mismísima realidad. Aunque el alcance total del ojo absoluto de Dios aún era un misterio, Jae-hyun sabía que cadena de rayos era una habilidad excelente. Tras esta revelación desvió su atención hacia sus estadísticas, meditando cómo distribuirlas para su nuevo camino. La fuerza no era una prioridad para un mago, pero sí necesitaba destreza para esquivar y, por supuesto, la magia era indispensable. Sin embargo, priorizó la resistencia, la estadística que más aumentó, porque comprendía que era la base fundamental sobre la que se construiría todo para un mago. La resistencia no aumentaba directamente la fuerza o la magia, pero sí reducía drásticamente la fatiga, permitiéndole un farmeo eficiente y prolongado. Una vez asegurada esta prioridad, la siguiente tarea crucial para Jae-hyun era decidir qué habilidades específicas aprendería para su flamante y arriesgado nuevo comienzo. Por el momento, sus habilidades ofensivas estaban cubiertas gracias a cadena de rayos. Además, los hechizos de alto rango requerían una cantidad de maná que aún no poseía. Por ello, su prioridad máxima era conseguir un hechizo de curación, algo vital en este año 2020, un punto de inflexión en la historia de los Awaken. En esta época, las clases de mago eran despreciadas frente a los guerreros, pero había una brillante excepción: los raiders con habilidades de curación.
Eran vistos como una bendición caída del cielo, incluso por los mercenarios más rudos. Los sanadores eran tratados como realeza, valorados por trabajar en el campo sin ser raiders. Si Jaehyun empezaba con una habilidad curativa, no sería menospreciado. Pero el mayor obstáculo residía en encontrar a un despertado que poseyera precisamente esa habilidad. Además, aunque en el pasado no pudo evitar la tragedia de Woomin, ahora Jaehyun debía usar sus valiosas tarjetas en blanco con la máxima eficiencia posible. Desconocía cuántas más le otorgaría el sistema, pero era improbable que le diera un arsenal capaz de desequilibrar por completo el curso de los acontecimientos. Inmerso en la pantalla de su teléfono, Jaehyun buscaba con avidez las mejores opciones para optimizar su nuevo comienzo. De repente, el vibrante sonido de una llamada lo arrancó de sus cavilaciones. En la pantalla, un nombre parpadeaba: Kim Yoo-jung. Un torbellino de recuerdos lo asaltó de golpe, su amiga de la infancia, su confidente, con quien había compartido no solo la cercanía de sus hogares, sino también el sueño de asistir juntos a la universidad. Ella era su mejor amiga. Sin embargo, la visión de una Yoo-jung sonriente se disipó en un instante, reemplazada por el crudo y desgarrador recuerdo de un pasado teñido de sangre y devastación, el rostro descompuesto de dolor, el suyo, al perderla. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Pero al mismo tiempo, su puño se apretó con renovada determinación. Ahora puedo cambiar las cosas, se prometió, con la convicción ardiendo en sus ojos. Su mirada volvió al teléfono. Era exactamente como la recordaba. Los mensajes lo invitaban a ver a la Santa Yu Sung-gun. Claro, la Santa Yu Sung-gun, figura venerada cuya magia única estaba ligada a su existencia, daría una conferencia para los Raiders, una oportunidad clave que Jaehyun, con su conocimiento del futuro, ahora veía con otros ojos. Mientras tanto, en otro rincón, la propia Santa Yu Sung-gun, pálida y visiblemente agotada, era interrogada por Sun Jae-opa. Él le preguntó si estaría bien en su estado, notando que la veía aún más demacrada que antes. Sun Jae insistió en su preocupación, recordándole que su apretada agenda y el continuo sacrificio consumían su fuerza vital. A pesar de la advertencia, la santa solo esbozó una sonrisa, como si el cansancio fuera apenas una molestia. El hombre Sun Jae lanzó un suspiro pesado. Sería ideal tener a alguien más con un hechizo de curación de sacrificio para ayudarla, pero la santa lo interrumpió, pidiéndole que no hablaran de eso. No obstante, en la mente de Sun Jae, la verdad era ineludible. La Santa de Corea estaba al borde del colapso. Esta dolorosa verdad se cernía sobre la Santa de Corea, proyectando una sombra de fatiga y un claro presagio de lo que estaba por venir si nada cambiaba. De vuelta en las bulliciosas calles, Yoo-jung, desbordante de energía, arrastraba a Jaehyun. «Ya llegaste, muévete, hay un montón de gente adelante», exclamó, ajena a las profundidades de sus pensamientos. Verla tan viva y vibrante, ignorante de la tragedia que él recordaba, era un verdadero bálsamo para el alma de Jaehyun. Él le pidió que dejara de arrastrarlo, pero ella, risueña, ignoró su queja y siguió tirando de su brazo. De repente, Yoo-jung soltó una pregunta directa. «¿Por qué me pediste que viniera con vos?» Con picardía, lo miró. «¿Fue porque te preocupaba perderte?» «No». Jaehyun rápidamente negó. «¿Qué decís? Eso no es cierto». Ella, obstinada, le respondió. «Deja de suponer cosas. Soltá mi mano». Y es que, ¿cómo podía una chica tan buena estudiando y en los deportes ser tan terrible encontrando direcciones? Era como si su brújula interna se hubiera tomado vacaciones indefinidas. Yoo-jung, ajena a su conflicto interno, le dijo que gracias a ella podrían ver la conferencia, la de la Santa Yu Sung-geun. Bueno, ella no está equivocada, pensó Jaehyun con una sonrisa sutil. Sabe que si logra copiar la habilidad de sacrificio de Yu Sung-hyen, será de gran ayuda para su futuro. Quizás esto le permita crear la conexión personal más valiosa de toda Corea del Sur. Jaehyun, inmerso en sus pensamientos, observaba atento. La voz de la Santa de Corea se disponía a resonar. El auditorio, ya repleto, esperaba ansioso la conferencia de la líder del gremio Jeonghwa, la cual prometía una charla inspiradora. La imponente figura de Yu Sung-gen, maestra del gremio Jeonghwa y santa reconocida mundialmente por sus habilidades de curación, se alzaba como un faro de esperanza. Era la sanadora de mayor rango en todo el país. Durante una época donde ser raider no era común, ella siempre priorizó la protección de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de su gran poder y nobleza, una verdad dolorosa se cernía sobre ella, algo que Jaehyun conocía demasiado bien. Con una sonrisa forzada y agotada, la santa se presentó ante la multitud. «Hola a todos, mi nombre es Yu Sung-yu». Los aplausos estallaron. «Y Yoo-jung,
contagiada por la emoción, gritaba con entusiasmo. Ye-hun, sin embargo, sabía lo que el futuro le deparaba. En tan solo 2 meses, durante la incursión en la mazmorra de Itaewon, Yu Sung-geun caería en un estado crítico, un destino que él ahora tenía el poder de alterar. La causa de su colapso era su propio hechizo de curación de sacrificio, una habilidad que la consumía lentamente hasta dejarla hecha puré. Ye-hun comprendía que solo existía un método para salvarla. Mientras tanto, Yu-jong, completamente despistada, seguía gritando. La santa continuó su discurso, recordando a todos que el mundo actual atravesaba un período de desastres sin precedentes, provocado por la aparición de Yggdrasil, que había cobrado innumerables vidas humanas. Yu-jong asintió con optimismo al oír que la aparición de los despertados y los raiders había mejorado la situación. Sin embargo, la santa Yu Sung-geun mantenía una expresión sombría, sabiendo que aún no era suficiente para el mundo. Ye-hyun observaba, consciente de que, a pesar de la creciente cifra de muertes, solo un 20% de los despertados se ofrecían como raiders, una estadística alarmante que él planeaba cambiar desde adentro. Con una mirada cansada pero firme, la santa enfatizó que el mundo estaba en un cruce decisivo entre la vida y la muerte. Lamentó que, incluso ahora, incontables personas inocentes estuvieran perdiendo sus vidas. Luego, en un momento de máxima tensión, la santa Yu Sung-geun, con un puño apretado y una voz llena de convicción, proclamó con fuerza: «Lo que deseo decirles a todos es, necesitamos coraje, a todos los despertados del mundo. Su coraje puede cambiar el mundo. Por favor, conviértanse en raiders, hagan del mundo un lugar más brillante», suplicó la santa, mientras la multitud aplaudía y exclamaba, con la promesa de que el gremio Yonhua ayudaría a hacer realidad ese futuro. Los aplausos resonaron, y Yu-jung, visiblemente impresionada, comentó que la santa Sung-eun era una oradora excepcional. Jae-hyun, con una expresión seria, asintió para sí mismo. Tiene razón, reconociendo la verdad en sus palabras. La realidad era que la mayoría de los despertados no deseaban convertirse en raiders, pues luchar contra monstruos en la línea del frente no resultaba nada fácil. Incluso Jae-hyun, antes de su regreso, solo soñaba con vender objetos y vivir una vida tranquila. Yu-jung, deslumbrada, exclamaba con admiración que la santa era su modelo a seguir, con todas las calificaciones necesarias. Jae-hyun, con su conocimiento del futuro, soltó un comentario sarcástico. Él dudaba que la santa quisiera cualificaciones como las de Yu-jung, quien lo regañó por arruinar el momento. Sin perder un segundo, Jae-hyun anunció que debía irse. Yu-jung, perpleja, lo increpó, pero él, con una sonrisa, le aseguró que su madre ya venía en camino, dejándola con la duda. Mientras se alejaba, soltó una bomba. Había cambiado su camino profesional a mago. La noticia dejó a Yu-jung atónita. Tras la sorpresa, Yu-jung le reprochó no habérselo contado antes, gritando su nombre. Con el corazón encogido, lo tildó de desalmado mientras él se perdía, con la velocidad y la determinación de un rayo que solo tiene ojos para la pila de facturas a pagar en casa, concentrado en encontrar a alguien más. Su objetivo era prioritario. Pronto, avistó a Sun-ye Opa, el asistente de la santa, inmerso en una conversación telefónica. Sin dudar, Ye-han se acercó, pero el hombre lo desestimó. Estaba harto de los fans que querían irrumpir. Con firmeza, Ye-han aclaró que su visita era para ver a la maestra del gremio, Yu Sung-eun. El asistente, creyendo que era otro fan, se irritó, adoptando una postura defensiva. Le exigió que se alejara. Cuando Sun-jae advirtió que su presencia incomodaría a la santa, Jae-hun, con una sonrisa enigmática, lo interrumpió. «Conozco la enfermedad incurable de la maestra». La mandíbula de Sun-jae cayó al suelo. Sin darle tiempo a reaccionar, Jae-hun soltó la segunda bomba. Sabía cómo curar su enfermedad. La furia y la incredulidad estallaron en Sun-jae, quien lo agarró. Con el rostro descompuesto, le exigió saber cómo obtuvo esa información. La voz de Sun-jae resonó, pero Jae-hyun, con calma, le advirtió que gritar sobre algo tan delicado no era prudente con los curiosos. Sun-jae Opa, espera, resonó la voz de la santa, quien apareció para interrogar a Jae-hyun. ¿Podés responsabilizarte de tus palabras? Él, con calma, asintió y afirmó que sí, que podía curarla. La santa lo observaba, notando su inusual confianza. Sun-jae, mientras tanto, le recordó que solo disponían de 2 horas antes del próximo evento, añadiendo una presión inminente a la situación. Reconociendo la sensibilidad del asunto y los ojos curiosos, la santa decidió trasladarse a un lugar discreto. En una oficina privada le indicó a Ye Jae-hyun que tomara asiento, preparándose para la conversación crucial,
Jae-hyun agradeció el gesto. La santa lo cuestionó sobre cómo había descubierto su enfermedad. Él, evasivo, respondió que no podía revelarlo, pero si quería saber, tenía una propuesta. Jae-hyun le impuso una condición inusual. Si le revelaba la fuente de su información, no la curaría. Sorprendida por la audacia del joven, la santa, tras una pausa, aceptó sus términos y le instó a explicar cómo planeaba sanarla. Jae-hyun, con inesperada calma, reveló a la santa Yu Sung-eun su audaz estrategia. Copiaría su habilidad sacrificio. La santa, estupefacta, apenas articuló un «¿qué?», mientras Sung-yeopa estallaba en una furiosa indignación, su rostro desencajado y el puño apretado. Sung-ge increpó a Jae-hyun, cuestionándole si entendía la gravedad de sus palabras, explicándole que sacrificio era la habilidad insignia de la maestra del gremio, incopiable incluso para los magos más poderosos. Recalcó que las habilidades únicas, la cúspide del poder, solo se conseguían por linaje o un don innato. No existían fórmulas conocidas para copiarlas. Eran un monopolio exclusivo. Imperturbable, Jae-hyun le pidió a Sung-jae que se calmara, asegurándole que, de no poder cumplir, ni siquiera se habría presentado. La santa, con una sonrisa sagaz, intervino. «Espera antes de echarlo». Luego, la santa preguntó si planeaba curarla con su propia habilidad sacrificio. Jae-hyun asintió, explicando que para sanar secuelas de habilidades únicas se requería otra habilidad de igual o superior rango, pero un rango mayor a única no existía. Por eso, la santa no podía curarse a sí misma, haciendo su propuesta el único camino posible. Era una situación sin precedentes. El joven profundizó, revelando que la esencia de sacrificio era una ofrenda a los dioses, lo que impedía que la propia santa se sanara, pues sería una contradicción. Tras reflexionar, ella aceptó el riesgo y con una mirada desafiante, le instó a demostrarlo. Sung-jae, horrorizado, gritó el nombre de la maestra del gremio, pero ya era tarde. La santa comenzó a irradiar una aura dorada, preparándose para el intercambio. Con concentración, Jae-hyun extendió una carta en blanco. La energía mística de la santa fluyó al objeto y el sistema de Jae-hyun se activó al instante. Una notificación apareció en su visión. Desea registrar la habilidad sacrificio. Sin la menor vacilación, Jae-hyun seleccionó registrar. El sistema confirmó que sacrificio había sido grabada en la carta. Jae-hyun observó a la santa, quien se veía más pálida, pero la habilidad estaba copiada. «Aún no confías del todo en mí, ¿verdad?», le dijo Jae-hyun, percibiendo su reticencia. Para disipar cualquier duda, activó su propia versión de sacrificio. Una luz dorada y vibrante emanó de sus manos, exhibiendo el poder adquirido. Sung-jae y la santa lo contemplaron con asombro. Jae-hyun, con sonrisa inquebrantable y cuerpo resplandeciente, preguntó si era momento de negociar. Su demostración fue convincente. Frente a él, un panel detalló la habilidad sacrificios, curación masiva para aliados y juicio de luz contra no muertos. Lo mejor es que, al ser copiada con una carta, no conllevaba la habitual penalización. Con esta prueba irrefutable, la santa lo miró fijamente y preguntó qué deseaba de su gremio. La maestra del gremio Yeonhwa sabía que la capacidad de Jaehyun para curar su enfermedad era razón más que suficiente para iniciar las negociaciones. La santa Yu Sung-eun evaluaba a Jae-hyun, el joven que acababa de demostrar una habilidad única, preguntándose cómo un chico que parecía recién salido de la secundaria tenía la audacia de plantearle negociaciones a la maestra del gremio Yeonhwa. «¡Qué interesante!», exclamó la santa. Con una sonrisa confiada, Jae-hyun soltó su primera demanda. «Por favor, conviértase en mi patrocinadora». Intrigada, la santa le preguntó si se refería a ayudarlo a crecer como un raider. «Sí, tengo grandes sueños», afirmó Jae-hyun, quien explicó que para alcanzar su máximo potencial necesitaba dinero, contactos y muchas otras cosas. Por ello, desearía el apoyo del gremio Yeonhwa. La santa lo escuchaba pensativa. «Está bien», respondió la santa, reconociendo que si él podía hacer algo así, valía la inversión y que además tenía el talento. Sin embargo, su expresión se tornó seria al añadir: «Hay una condición». Ante la mención de una condición, Jae-hyun mantuvo su semblante impasible, notando internamente que, a pesar de ser él su única esperanza de cura, ella no perdía la compostura. Ella repitió la pregunta, y él asintió: «Sí, una condición». La santa explicó que su enfermedad era un problema personal, sin relación directa con el gremio Yeonhwa.
Por lo tanto, el apoyo que él pedía no era solo el suyo, sino el de toda la organización. Entiendo que apoyar sin causa no es un intercambio equivalente, concedió Jae-hyun. Decidió esperar a escuchar la condición, convencido de que si ella era quien sufría sin la cura, no le pondría una condición irrazonable. Entonces, con una sonrisa enigmática, la santa le lanzó la pregunta clave. ¿Tenés algún gremio al que desees unirte? La pregunta lo atravesó como un rayo de incredulidad, como si le hubieran metido un tenedor en el cerebro. ¿Qué? ¿Está intentando reclutarme ahora mismo?, pensó Jae-hyun. ¿Habláis en serio?, preguntó Jae-hyun, sin creerlo del todo. Claro, no soy alguien que bromee con estas cosas, replicó la santa, y añadió que tenía varias razones para hacerle esa pregunta, preparándose para revelarlas. Primero, dijo la santa, levantando un dedo, el hecho de que sepas que yo, la maestra del gremio Junhua, estoy enferma, es información clasificada. Tu descubrimiento sugiere que tu habilidad investigativa es muy alta. Ya Jae-hyun, que sabía la verdad por su viaje en el tiempo pero no podía revelarlo, la escuchó atentamente. La santa continuó. Segundo, copiaste mi habilidad sacrificio a la perfección. Era un hecho sin precedentes. Nunca antes oí que alguien pudiera copiar una habilidad única. No sé si habrá otros como vos en el futuro, prosiguió la santa. Imagina cuántas más habilidades podrías copiar, las posibilidades son infinitas. Hay una tercera, inquirió Jae-hyun. La santa sonrió asintiendo. Sí, la tercera es la más importante. Incluso estando frente a mí, no mostrás ni una pizca de nerviosismo. Un chico que no se pone nervioso frente a la maestra del gremio Junhua es bastante atractivo, concluyó la santa, acercándose a él. ¿No es esta razón suficiente para reclutarte? Jae-hyun, su mente viajando al futuro, sabía bien que el gremio Junhua se desmoronaría por la enfermedad de la santa. Unirse ahora, sin embargo, le aseguraría un trato respetuoso y justo, algo vital para su propio crecimiento. La santa, buscando sellar el acuerdo, le preguntó si conocía los derechos de negociación prioritaria, una cláusula crucial que permitía a los gremios reclutar jóvenes cadetes antes de su mayoría de edad. Así, se aseguraban la prioridad al firmar contratos. Para Jae-hyun, la situación era de una ironía desarmante. Él, que antes de regresar en el tiempo había sido rechazado hasta por el gremio más insignificante, ahora recibía una oferta reservada solo para monstruos geniales. Es como si un burro de carga le pidiera matrimonio a un unicornio con corona. La santa, con una sonrisa, comentó que, pese a su seriedad, Jae-hyun poseía un encanto infantil. Él, imperturbable, le respondió que su curación era la prioridad y que lo demás podía esperar. Sin dilación, Jae-hyun alzó las manos. Una luz dorada comenzó a emanar de él, mientras la santa, con la esperanza brillando en sus ojos, le instó a proceder. El asistente Sun Jae-opa no podía creer lo que veía. Su incredulidad era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Una energía brillante envolvió a Jae-hyun, quien había activado su habilidad, listo para desafiar lo imposible. Sun Jae, frustrado, recordaba con dolor cuántos sanadores de renombre habían fracasado en curar a su maestra. No era una enfermedad que se curara con facilidad. De repente, una ventana del sistema se abrió. Habilidad activa, sacrificio activada. Una ola de magia curativa surge por tu cuerpo. La santa sintió el impacto de inmediato. Sus ojos se abrieron con asombro y un alivio inmenso. «Mi cuerpo se está curando», exclamó. Era un verdadero milagro ante sus ojos. Sun Jae, con lágrimas de pura emoción, preguntó si aquello era realmente posible, si su maestra era curable. Conmovido, se disculpó por su escepticismo inicial y, en un gesto de profunda reverencia, le pidió a Jae-hyun que cuidara de la maestra del gremio. Jae-hyun aceptó su disculpa. Sun Jae prometió una disculpa formal más elaborada. El sistema confirmó el éxito. Has sanado la enfermedad. Habilidad pasiva primeros auxilios de emergencia subió a nivel 13. Jae-hyun le indicó a la santa que se moviera un poco. Con una gracia y ligereza, la santa Yu Sun-eun se puso de pie, rodeada por un aura brillante que parecía una bendición. Se estiró sintiendo como un peso invisible, el lastre de años de enfermedad, se desvanecía de sus hombros. La santa, con una expresión de liberación absoluta, confirmó: «Los síntomas han desaparecido». Volteó hacia Jae-hyun, desbordada de gratitud, pero una nueva preocupación la invadió. «¿No sufrirás penalizaciones por esto?». Una ventana del sistema apareció al instante, aclarando que, al ser una habilidad copiada con una carta en blanco, no habría penalización alguna. Jae-hyun sonrió con confianza y con un toque de humor le preguntó: «Si eso llega a pasar, me vas a curar, ¿verdad?». La santa sintió con una sonrisa, asegurándole que lo curaría cuanto necesitara. Finalmente le entregó su tarjeta de presentación,
prometiendo cumplir sus demandas y pidiéndole que considerara unirse a su gremio de manera positiva. Jae-hyun tomó la tarjeta, meditando su próximo movimiento. Al día siguiente, después de que Jae-hyun curara a la santa Yu Sung-geon, el ambiente en el gremio Yeonhwa había cambiado por completo. Sun-jae Opa, ahora con una actitud de profundo respeto, lo guiaba con diligencia hacia su próximo destino, abriéndole la puerta de un lujoso vehículo. Mientras se desplazaban, Jae-hyun podía sentir la anticipación. Pronto llegaron a su destino, la entrada de una mazmorra de bajo rango. Sun-jae Opa explicó que era propiedad del gremio Yeonhwa, un lugar ideal para su entrenamiento. De pie frente a la entrada de la mazmorra, Jae-hyun sabía que este era solo el comienzo. Para sobrevivir y prosperar en la prestigiosa Academia Millaes, donde se reunían los genios, era imperativo subir de nivel. Su camino hacia la venganza de su padre dependía de ello. El portal, con su resplandor, lo invitaba a dar el primer paso hacia el fortalecimiento que tanto anhelaba, un lugar donde cada monstruo derrotado lo acercaría más a su objetivo. Sun-jae Opa le entregó una vara de mago, explicando que había preparado todo lo necesario para la incursión, desde objetos de curación hasta herramientas básicas, y que el gremio le prestaría el equipo que necesitara. Jae-hyun agradeció la ayuda, pero cuando Sun-jae Opa le preguntó si estaría bien entrando solo en una mazmorra de rango E, advirtiéndole sobre los peligros, Jae-hyun simplemente respondió que solo quería subir un poco de nivel. Con un gesto de preocupación, Sun-jae Opa sacó una pequeña piedra brillante de su bolsillo, explicando que sería más seguro si Jae-hyun también la llevaba consigo. Un objeto crucial para su protección. Era una piedra de teletransporte, capaz de llevarlo de vuelta a la entrada del gremio si la rompía en caso de peligro. Sun-jae Opa le instó a tomarla, ofreciéndola como una disculpa por su rudeza inicial y también como un token de gratitud por haber curado a la maestra del gremio. Jae-hyun la aceptó, susurrando un simple gracias, sintiendo la sinceridad de la disculpa. De pie frente al portal de entrada, Jae-hyun pudo sentir la densa energía mágica que emanaba de la mazmorra. Era claramente de rango E, y estaba completamente seguro de que no tendría ningún problema en completarla, sintiéndose listo para el desafío. Sun-jae Opa, antes de que Jae-hyun cruzara, le recordó una última vez que no olvidara usar la piedra de teletransporte si algo salía mal dentro. Jae-hyun asintió, listo para adentrarse. Al cruzar el umbral, una luz brillante lo envolvió y una ventana del sistema apareció. Sin embargo, la experiencia no fue como esperaba, pues una extraña energía lo rodeaba. Era como si el universo mismo se hubiera fumado una pipa y decidiera mezclar las cartas del destino. De repente, una oleada de energía púrpura lo envolvió, aturdiéndolo. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras otra ventana del sistema se abría, explicando que había sido transportado a un área específica por el misterioso sistema Nornir. La energía púrpura continuó pulsando alrededor de él, confirmando que lo que estaba sucediendo era mucho más que una simple entrada a una mazmorra. La ventana del sistema parpadeó, revelando el nombre de su nueva y peligrosa ubicación: el reino de los muertos de Helheim. Mientras Jae-hyun enfrentaba el caos de su inesperado teletransporte, en la oficina del gremio Yeonhwa, la santa Yu Sung-geon no podía evitar que su mente se llenara de pensamientos sobre el joven, preguntándose por su bienestar. La tenía inquieta su inusual petición de entrar solo a una mazmorra de bajo rango, incluso si era de rango E, aunque sabía que para un candidato a Rider, completarla solo resultaba casi imposible, y pese al talento extremo que Jae-hyun demostraba, era aún una gema sin pulir. Le resultaba inconcebible que él ignorara estos peligros y aún así pidiera entrar solo. Justo en ese momento, un golpe en la puerta la sacó de sus cavilaciones. Era Park Hana, su asistente, quien entró con un paquete en sus manos. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó la santa. Hana, con una reverencia, confirmó la entrega. Es el perfil de Min Gae-hyun, anunció Hana, entregándole los documentos. Con una sutil sonrisa, la santa los tomó, ansiosa por conocer más de cerca al enigmático joven. Era inusual que la maestra del gremio indagara sobre alguien tan personalmente, lo que intrigaba a Hana. Mientras la santa leía, sus ojos se abrieron con asombro al ver que Jae-hyun figuraba como un aspirante de clase guerrero. ¿Cómo, entonces, había usado magia?, se preguntó. Cada palabra y número la sumergían más en el enigma de Jae-hyun, buscando una explicación a la aparente contradicción en sus habilidades.
Con una mezcla de intriga y asombro, la santa le preguntó a Hana si la información era precisa. Hana afirmó que sí, salvo algún error de la máquina, y la pantalla reveló el increíble dato. Jae-hyun tenía una aptitud de mago del 97%. La santa, entonces, dio instrucciones a Hana. Apenas Jae-hyun regresara, debía avisarle. Ante la confusión de Hana, la santa aclaró que solo quería reunirse con él, muy interesada en su talento. «Quiero comprobar personalmente el talento que Min Jae-hyun posee», afirmó la santa con determinación. Pero justo en ese instante, el misterioso sistema Nornir se activó, transportando inesperadamente al usuario a una zona específica, como si el universo hubiera decidido mezclar las cartas de forma completamente aleatoria, sin un sentido aparente. La energía púrpura se arremolinaba con fuerza, arrastrando a Jae-hyun a través del espacio. El sistema confirmaba su peor temor. La ubicación actual era Elheim, el mismísimo reino de los muertos. La abrupta y violenta llegada lo hizo tambalearse, sintiendo un profundo malestar mientras luchaba por recuperar el aliento. Frente a él se extendía un paisaje lúgubre, un sombrío cementerio bajo la pálida luz de la luna. Tras unos instantes de intensa tos y jadeos, Jae-hyun, aún afectado, se obligó a ponerse de pie. Con un puño apretado y un maldita sea, su determinación se encendía, listo para enfrentar este inesperado y macabro desafío. Apenas se ponía de pie en aquel lúgubre cementerio, la luna pálida apenas rasgaba la sombría oscuridad cuando Jae-hyun se topó de frente con una figura esquelética, un espectro armado con una lanza, preguntándose en voz alta qué demonios estaba pasando. Sin darle tiempo a reaccionar, una fuerza invisible lo impactó con brutalidad, lanzándolo por los aires mientras una energía oscura lo envolvía. Sentía sus sentidos distorsionarse, sus pies se arrastraban con desesperación por el suelo, luchando por mantenerse en pie ante el embate de lo desconocido. La garganta le ardía, una mezcla de dolor y furia se dibujaba en su rostro mientras tosía con violencia. El ambiente gélido le penetraba hasta los huesos, pero el espectro, con su aura amenazante, permanecía inmóvil, listo para el siguiente ataque. Jae-hyun se dio cuenta, con un escalofrío que lo recorrió por completo, de la parálisis que lo invadía, un veneno debilitando su cuerpo. «Esto es problemático», murmuró para sí mismo. Sin un segundo de duda, activó su habilidad recién copiada, Sacrificio, y su cuerpo comenzó a brillar con una energía dorada. El espectro cargó con un ataque congelante, pero Jae-hyun, anticipándose, se defendió con una explosión de energía púrpura, envolviendo al enemigo. El choque de sus poderes resonaba con estruendo en todo Elheim, la profunda oscuridad del reino contrastando con la luz de sus recién adquiridas habilidades. La energía de Jae-hyun no hacía más que intensificarse. Una luz azul lo rodeaba mientras lanzaba un puñetazo contundente que hizo tambalear al espectro. Jae-hyun, con una expresión de puro asombro, se preguntó si lo que estaba viendo era real, sintiendo la eficacia arrolladora de su nueva magia. Con una sonrisa confiada y una lanza improvisada en mano, observó al espectro. Para él, todo esto era una situación ridícula, como si la mismísima Parca le hubiese mandado un currículum para un puesto en el inframundo y ahora tenía que lidiar con su personal malhumorado. Su determinación de mago, antes impensable, le daba la fuerza necesaria para dominar el desafío que tenía enfrente. Mientras tanto, lejos de Elheim, en un mundo completamente distinto, Kim Yo-eun despertaba en su habitación. Sus pensamientos, sin embargo, estaban obsesionados con Jae-hyun, una mezcla inusual de preocupación y una furia casi incontrolable. «Si te atreves a venir acá», murmuró para sí misma, una amenaza velada que prometía represalias. No podía creer que Jae-hyun la hubiera abandonado, a ella que era tan mala con las direcciones. Sabía que estaba siendo demasiado dócil siguiéndome al discurso de la santa, pensó, llena de frustración. ¿Cómo se atrevía a dejarla así? Realmente, no lo entendía en absoluto. Recordaba que él siempre odiaba los lugares con mucha gente, y de repente, había aceptado ir al discurso con ella. También evocaba la tierna imagen de un Jae-hyun más joven, prometiéndole llevarla a casa, un contraste brutal con el abandono actual. Entonces, ¿por qué la dejó sola esta vez? Y encima, ¿por qué se había transferido a la clase de mago? Él siempre le había dicho que se dedicaría a las artes marciales y entrenaba sin parar para eso. ¿Qué clase de tontería era esa? Si había alguna motivación real detrás de este cambio radical en su camino, debía valer mucho más que todo el esfuerzo que había puesto en su entrenamiento anterior. Simplemente no había otra explicación posible para Yu-jun. Incluso cuando salían a comer juntos, él tardaba más de 10 minutos en elegir qué quería pedir. Era increíblemente indeciso. Pero ahora, Jae-hyun se había convertido en una persona completamente nueva de la noche a la mañana, y Yu-jun, sin poder más con su exasperación,
le envió un mensaje. Ha-hyun, tras el inesperado giro en su camino, se movía con cautela por aquel reino sombrío. La luna pálida apenas iluminaba el lúgubre cementerio mientras una extraña sensación lo invadía. No sabía si eran los monstruos o la propia esencia de Hellheimer lo que le erizaba la piel. De repente, la oscuridad le reveló su verdadera amenaza. No era uno, sino 4 espectros flotando con sus guadañas, flanqueados por un arquero esqueleto y un Draugr. Una visión aterradora que superaba con creces cualquier grupo de ataque promedio. La pregunta resonó en su mente. ¿Podría enfrentarse solo a semejante horda? Sin embargo, la respuesta llegó con un brillo de esperanza. El báculo de nivel básico, forjado por un herrero del gremio Lotus, que ahora sostenía en su mano. Mientras el báculo se iluminaba, la voz del sistema desveló el velo sobre su ubicación. Estaba en Hellheimer, el mismísimo reino de los muertos, un lugar eternamente verde, regido con mano de hierro por la mismísima Hela, la hija de Loki, según la mitología. El sistema continuó explicando cómo esta mazmorra se forjó a partir de los 7 mundos, dejando fuera a Midgard y Asgard. Así se revelaron Niflheimr, el reino de la niebla y el frío, y Muspelheimr, el abrasador mundo de las llamas. La travesía visual siguió, mostrando Jotunheimr, la imponente morada de los gigantes, y Alfheimr, el frondoso y mágico mundo donde los elfos habitaban en armonía con la naturaleza. Finalmente, se presentaron Svartalfheimr, el reino subterráneo de los elfos oscuros con sus cristales brillantes, y Vanaheimr, el dominio de los sabios dioses Vanir. La explicación concluyó al revelar que Niflheimr, el lugar más frío y oscuro, era precisamente donde coexistía ese otro mundo, Hellheimer, una conexión gélida que confirmaba la verdadera naturaleza de su ubicación actual. Aunque la voz del sistema advirtió que Hellheimr no era lugar para novatos, y mucho menos sin habilidades divinas, la mirada de Ha-hyun se endureció. Aquel desafío era la prueba perfecta para forjar sus nuevos poderes de mago, y él estaba más que dispuesto a enfrentarlo. El sistema detalló la asombrosa versatilidad de Sacrificio, una ola de curación y limpieza para aliados, pero contra los muertos vivientes se convertía en un juicio de luz, un devastador ataque de área de efecto, una habilidad única en su arsenal, casi como si fuera el comodín mágico perfecto para cualquier situación. Con un estallido de luz, Ha-hyun desató el juicio de luz. La habilidad, antes de sanación, ahora era una descarga de energía pura que impactó con fuerza brutal al espectro. El ataque resonó en la oscuridad, demostrando su letal eficacia. El espectro se desintegró al instante, y una ventana de sistema confirmó: enemigo derrotado, 70 puntos de experiencia ganados. Ja-hyun, con una mezcla de asombro y satisfacción, no había imaginado un impacto tan formidable con su nueva magia. El combate continuó sin tregua. Aunque Yevin empuñaba el báculo con una destreza sorprendente, una voz interna le recordaba que, formalmente, no tenía experiencia como mago. Cada golpe era un aprendizaje. Con una ráfaga de ataques precisos, 2 espectros más cayeron ante su magia, sumándole 140 puntos de experiencia. Inmerso en la vorágine de Hellheimer, Yevin seguía adelante, enfrentando cada amenaza como un verdadero mago. Ha-hyun, empuñando su báculo, sintió que esta era una oportunidad imperdible para demostrar su valía en el Heimdall. La energía del juicio de luz emanaba de él, preparándose para desatar un ataque que superaría sus límites actuales. Lanzó una ráfaga imparable contra un soldado esqueleto, pero en el fragor de ese combate, su báculo de novato, forjado con el cariño del gremio, se partió con un crujido seco y ensordecedor. El sistema, sin embargo, confirmó la victoria y los puntos de experiencia obtenidos. Aunque la alegría fue efímera, su báculo se había hecho añicos. «Mierda», murmuró, dándose cuenta de que, a pesar de sus habilidades innatas, su inexperiencia como mago era un problema serio. ¿Cómo demonios pelea un mago? La imagen mental de un hechicero distante contrastaba brutalmente con su propio estilo de combate, casi cuerpo a cuerpo. Los lamentos de más no muertos resonaban cerca, confirmando que la pelea no le daría ni un segundo para reflexionar. A pesar de la rotura del báculo, Ha-hyun se encogió de hombros con cierto pragmatismo. Los resultados positivos no cambiaban. Concentrando mana con renovada determinación, activó la habilidad Sacrificio. La energía alrededor se intensificó notablemente, y el sistema confirmó que Sacrificio se transformaba en juicio de luz, una explosión de poder lumínico que se desató con furia devastadora sobre los no muertos. La ola de luz impactó con precisión milimétrica,
desintegrando a un Draugr a un espectro al instante. Los mensajes del sistema confirmaron las bajas y los puntos de experiencia, testimonio de la eficacia del juicio de luz. Justo cuando el cansancio empezaba a pesar en cada músculo, el sistema anunció su ascenso de nivel, restaurando su salud por completo. Un golpe de suerte, como caído del cielo, que llegó en el momento más oportuno para seguir la batalla en Helheimer. Reflexionando sobre la demoledora fuerza del juicio de luz y su rango A, Jae-hyun comprendió que necesitaba más que simple suerte. Requería el verdadero conocimiento, el saber hacer de un mago. Se preguntó si esta mazmorra era de transferencia. El sistema, implacable como un reloj suizo, le confirmó su ubicación. Helheimer. Era el sistema Nornir el responsable de su transporte. Justo cuando consideraba usar una piedra de teletransporte para escapar de este purgatorio, una energía oscura e intensa se arrastró, como una mancha de tinta viviente, directamente hacia él. Una ráfaga de mana aterrador lo golpeó, poniendo a Jae-hyun en alerta máxima. «Algo viene», exclamó. La oscuridad, espesa y palpable, se movía, y siluetas amenazantes empezaron a tomar forma en las profundidades de Helheimer. Presionándose el pecho, Jae-hyun se desplomó, incapaz de respirar. «¿Qué es esto? ¿Qué se acerca?», jadeó. La asfixia era tan abrumadora que solo podía aferrarse a una certeza. Algo terrible e incomprensible venía por él. La presión era tan sofocante que Jae-hyun no podía emitir un solo sonido. Su garganta se cerraba. No sabía que lo acechaba, pero la única opción era permanecer en silencio, inmóvil, esperando el impacto inevitable de la sombra. Levantando la mirada con dificultad, Jae-hyun vio una imponente figura sombría con ojos rojos incandescentes. «¿Es esto una sombra?», susurró apenas. La voz inconfundible del sistema resonó, confirmando su peor temor. El jefe de la mazmorra, Nightblade, ha aparecido. Jae-hyun, ya sin aliento por la opresiva energía oscura del Nightblade, vio cómo el sistema Nornir inundaba su visión con alertas rojas. La abrumadora diferencia de nivel no era una advertencia, era una sentencia de muerte, urgiéndole a escapar de la mazmorra de inmediato. Incapaz de enfrentar aquello, y con una desesperación que le quemaba por dentro, invocó su inventario. Apenas podía mantenerse en pie, con el aliento cortado y la sombra aterradora del jefe acortando la distancia. Con un esfuerzo sobrehumano, logró que la pantalla de su inventario apareciera y seleccionó la piedra de teletransporte, ese último salvavidas que Sun Ha Opa le había entregado. Sin embargo, antes de que pudiera activar el objeto y esfumarse de allí, una ráfaga devastadora de energía carmesí, tan espesa como un pozo de melaza radioactiva, lo impactó de lleno. El golpe fue tan brutal que resonó en cada fibra de su ser. La fuerza del ataque lo arrojó por los aires y el sistema gritó una advertencia de HP críticamente bajo, exigiéndole que usara un objeto curativo de inmediato. Con la boca llena de sangre, Jae-hyun maldijo entre dientes, luchando por mantenerse consciente. El dolor lo atravesaba de lado a lado y la asfixia, un manto invisible, era insoportable. Jae-hyun se dobló sobre sí mismo, con las heridas abiertas por el brutal impacto del Nightblade. La energía oscura, ahora teñida de un rojo infernal, seguía presionándolo, amenazando con aplastarlo por completo. Al borde del colapso, con la conciencia a punto de desvanecerse, Jae-hyun murmuró con desesperación que no podía evitarlo. Cuando todo parecía perdido, sus ojos se abrieron de golpe y de ellos emanó un resplandor dorado y ardiente. El ojo de Odín, su último recurso, se había activado. Para asombro de Jae-hyun, el movimiento aterrador del Nightblade se detuvo de forma abrupta. Una misteriosa energía, que no era suya ni del jefe de la mazmorra, apareció de la nada, dispersando la oscuridad que lo asediaba. Fue entonces cuando una figura elegante, revelando una mano femenina, se interpuso entre él y su inminente verdugo. La enigmática figura, envuelta en una aura blanquecina y violácea, lo miraba fijamente. Una voz, que no parecía de este mundo, resonó en su mente. «Vos sos alguien que yo misma traje hasta acá», revelando así una conexión incomprensible. Ante sus ojos se reveló Hel, la imponente y gélida reina de Helheimer, con un cuerno imponente y un ojo rojo que brillaba en la oscuridad, su sonrisa tan enigmática como una profecía. Extendió una mano, como invitándolo a su funesto reino, y le declaró su destino final, el nacido para ser el adversario. La verdad, cruda y abrumadora, se desplegaba ante sus ojos. Se desplegaba, con el cuerpo adolorido y la boca sangrando, y Jae-hyun apenas pudo forzar las palabras. «¿Quién sos esta mujer?», preguntó, su mirada fija en ella con una mezcla de confusión y desafío. «¿Hiciste vos esto?», insistió tosiendo sangre con cada sílaba.
Él lo observó con una mirada fría y despectiva, un escalofrío de juicio recorriendo el aire. «Todavía sos solo un pibe», espetó con desdén. «No tenés lo suficiente como para enfrentar a los dioses Aesir», sentenció con frialdad. «¿Por qué Loki elegiría a un pibe como vos para ser el adversario?», cuestionó Hel, su voz un eco de duda y burla que resonaba en el vacío. Jae-hyun, al borde del colapso, sangrando a borbotones y con la mente nublada, se preguntaba si finalmente estaba perdiendo la cordura. Mientras Hel lo observaba con una mirada calculadora, Jae-hyun se negaba rotundamente a rendirse. Un pensamiento se clavó en su mente, más fuerte que el dolor. «No. Si muero acá, todos mis planes, toda mi venganza, habrán sido en vano». La determinación pura ardía en sus ojos. Jae-hyun, al borde del colapso, se aferraba a cada gramo de conciencia que le quedaba, sabiendo que si moría en ese instante, sus planes de venganza contra su padre y su sueño de convertirse en mago se desmoronarían por completo. Una voz interna le gritaba que debía soportar, que tenía que resistir a toda costa. La enigmática reina Hel lo observaba, su mano extendida en un gesto que era tanto una promesa inescrutable como una sentencia. Mientras el joven se debatía entre la vida y la inconsciencia, Hel se inclinó, una sonrisa enigmática adornando sus labios, y le susurró que le gustaba la mirada en sus ojos. Pero el efímero alivio se esfumó al instante, pues lo tildó con frialdad de mero pibe. Con una mirada gélida y despectiva, él reafirmó su juicio sobre la debilidad de Jae-hyun, advirtiéndole que el fin se acercaba a pasos agigantados y que necesitaba volverse mucho más fuerte, con una urgencia que helaba la sangre. Su amenaza continuó, cortándole la respiración. Si él fallaba, si ese infierno regresaba sobre ellos, ella misma se encargaría de matarlo primero. Una advertencia escalofriante que resonó en el vacío, dejando a Jae-hyun sin palabras, aunque su férrea determinación seguía intacta. Conmocionado, Jae-hyun solo podía pensar, ¿qué clase de mujer es esta? Sin embargo, Hel, rodeada de un aura luminosa que irradiaba poder, le reveló que él era importante para ellos, prometiéndole una inesperada oportunidad. Con una solemnidad glacial, la reina le ordenó a Jae-hyun que se volviera mucho más fuerte de lo que era en ese momento y que derrotara al mismísimo Nightshade. El joven, tosiendo sangre y sintiendo el peso de la misión, comprendía que el desafío era colosal. Si lograba tal hazaña, él le prometió un regalo especial, su voz resonando con una mezcla de poder y misterio que, en lugar de respuestas, le dejaba aún más preguntas. Pero la advertencia final de él fue contundente. No le quedaba mucho tiempo. Justo en ese momento el sistema Nornir se activó, desplegando una alerta de misión principal. La prueba de él, fijando un plazo de solo 2 meses para cumplir su titánica tarea. La misión principal, que reiteraba su título, le exigía a Jae-hyun derrotar al Nightshade en menos de 60 días, con la muerte como pena por el fracaso. Mientras Hel lo sujetaba con una mano, su aura morada envolviéndolo, lo soltó suavemente. «No lo olvides», advirtió Hel, con una voz cargada de fría determinación. «Si no has crecido lo suficiente, morirás por mi mano». También lo llamó Hijo elegido de las Nornir, un título que resonó con un peso y un significado incomprensible para él. Con esas palabras aún reverberando en su mente, la reina Hel se desvaneció. El entorno de Jae-hyun se distorsionó violentamente, envolviéndolo en una explosión de luz y energía que lo transportaba a un destino desconocido. Mientras el teletransporte lo consumía, una serie de imágenes fugaces de la guerrera de ojos dorados, esa que parece sacada de un truco de magia, parpadearon en su visión, acompañadas de palabras fragmentadas. De repente, la oscuridad se disipó y Jae-hyun se encontró de nuevo, aún malherido, frente a la entrada de la mazmorra de la que había sido arrancado, una confusión palpable en su rostro mientras intentaba comprender su regreso inesperado. Apenas había aterrizado, de vuelta en la fría mazmorra de rango E, cuando Jae-hyun parpadeó, una bocanada de aire fresco llenando sus pulmones. Sus horribles heridas, las que le había infligido Nightblade, habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido. No. Esto no era un sueño. La prueba impuesta por él, la mismísima reina de Helheim, era real y ahora se mostraba como una misión principal en su sistema. Todavía procesando la magnitud de lo que acababa de vivir, Jae-hyun no podía dejar de pensar en la enigmática Hel. La diosa de la muerte, gobernante de uno de los 9 mundos de la mitología, ¿realmente había estado frente a él? Su mente se tambaleaba ante la idea de haber conocido a una deidad,
Una parte de él se preguntaba por qué Loki lo habría elegido como su adversario, un pibe, como él lo había llamado con desdén. ¿Qué implicaba ser el enemigo de los dioses Aesir? La confusión era inmensa, su cerebro parecía un procesador de papas fritas. A pesar de la incertidumbre que lo rodeaba, una verdad inquebrantable se abrió paso en su mente. Debía volverse mucho más fuerte. Si todo lo que Hel le había dicho era cierto, su propia vida dependía de ello, y esa revelación lo llenaba de una determinación feroz. La amenazante advertencia de Hel, la de matarlo si no cumplía, resonaba en su cabeza. Derrotar a Nightblade en 2 meses no sería tarea sencilla, pero al menos ahora tenía un objetivo claro y tangible por el cual luchar, una meta que lo impulsaría a superar sus límites. Su situación actual no era la ideal, sus habilidades de combate como mago eran un completo desastre, y ni siquiera había conseguido dominar la magia de bajo rango. Estaba claro que necesitaba un cambio radical en su enfoque para poder afrontar el desafío que se le venía encima. Para avanzar y dejar atrás su debilidad, era fundamental volver a las bases, a los cimientos de la magia. Justo en ese momento, su teléfono vibró, anunciando un mensaje inesperado del representante Park Sun-jae, como caído del cielo. El mensaje de Park Sun-jae le informaba que la santa Yu Sung-eun quería verlo en persona para hablar sobre el contrato, preguntándole si mañana le venía bien. Jae-yoon no pudo evitar pensar que el momento no podría ser más oportuno para sus planes. Park Sun-jae concluyó el mensaje con optimismo, anticipando un buen trato si Jae-yoon podía hacerles un favor más. Al día siguiente, Jae-yoon se encontraba frente a un imponente edificio, listo para su encuentro, con una mezcla de ansiedad mientras caminaba por los pulcros pasillos. Jae-hyun comprendió por qué lo habían contactado. Su perfil de despertado revelaba una aptitud mágica del 97%. Un talento así era increíblemente raro, casi imposible de encontrar en el mundo entero, y eso lo convertía en alguien inmensamente valioso, un diamante en bruto. Reflexionaba sobre su pasado y cómo la indecisión lo había llevado a ser un raider, a pesar de su potencial mágico. En ese entonces la gente solo glorificaba las artes marciales y desconfiaba de los magos, por lo que su elección había tenido un sentido, aunque ahora le pesara profundamente. Finalmente llegó a la sala donde lo esperaba la santa Yu Sung-eun, quien se giró con una sonrisa, sus ojos reflejando una mezcla de anticipación y alegría. Con voz suave ella pronunció las palabras: «Estás aquí. Te esperaba. He esperado mucho tiempo». Jae-hyun, respondiendo con su propia sonrisa, la saludó y rápidamente la conversación se centró en el contrato. Él admitió que las condiciones le parecían bastante favorables. Y no era para menos, porque el acuerdo ofrecía una asignación mensual, equipo ilimitado hasta rango B, y lo más jugoso, un reparto de ganancias en mazmorras, un trato que usualmente se reservaba solo para los raiders de rango A. Jae-hyun reconocía lo atractivo de la oferta, pero antes de sellar semejante trato, tenía una condición crucial que exponer. Con una sonrisa serena, la santa Yu Sung-eun lo invitó a revelar su petición. Jae-hyun, consciente de que ella ya había revisado su perfil de despertado, se preparó para soltar su exigencia, confiado en que su excepcional aptitud mágica respaldaría la audacia de sus palabras. Explicó que no llevaba ni un mes como mago tras su sorprendente cambio de carrera de raider. Reconoció su inexperiencia con los hechizos de bajo rango y con la mirada fija en Sung-eun, se dispuso a desvelar su audaz y sorprendente condición para unirse al gremio. Su exigencia era clara. Quería que la mismísima maestra del gremio Yu Sung-eun, la sanadora más poderosa de Corea, lo instruyera personalmente en magia. La santa arqueó una ceja, con la expresión de quien acaba de escuchar a un perro pedir un capuchino, claramente desconcertada por la descarada petición de este novato. Sun-jae, el representante, estaba atónito. La primera regla para sobrevivir como raider era saber cuándo y cómo usar tus mejores cartas. ¿Cómo se atrevía a pedir algo así a la líder de Yeonhwa, una de las raiders de rango A más fuertes del mundo? Jae-hyun, inmutable, dejó clara su postura. Si la santa aceptaba su condición, él firmaría de inmediato el contrato de negociación prioritaria con el gremio Yeonhwa. Sung-eun encontró la propuesta increíblemente interesante y, sin dudarlo, accedió a su condición, sellando el trato con un apretón de manos decisivo. La santa le confesó su gran interés en ver de lo que era capaz un mago con una aptitud del 97%. Con una sonrisa, aceptó quedar bajo su cuidado. Ella sintió, añadiendo que antes de eso, quería hacer una comprobación. Él lo esperaba, por supuesto.
El gremio en Yonhua sin duda querría saber cuán habilidoso era. Park Sun-jae, observando la expresión de su maestra, se dio cuenta de que debía estar preparado para lo que viniera. Así es, confirmó la santa, con una sonrisa enigmática. Jae-hyun le preguntó qué debía hacer, y ella, sin decir una palabra, chasqueó los dedos. Una brillante explosión de energía mágica se manifestó, comenzando a tomar una forma sorprendente. La energía se solidificó, revelando un imponente cubo de maná. Jae-hyun y Sun-jae observaban la extraña estructura flotante, bañada en una luz azul vibrante, mientras el ambiente se cargaba con la densidad de la magia concentrada. A partir de ahora, tenés que superar esto, le instruyó la santa, señalando el enigmático cubo. Jae-hyun, con los ojos bien abiertos y una mezcla de sorpresa y confusión, apenas pudo articular. ¿Dijo cubo de maná? Su expresión lo decía todo. El desafío era completamente inesperado. Sung-eun con una sonrisa le preguntó: «Para alguien con tu talento, ¿no deberías poder hacer al menos esto?». Explicó que un cubo de maná se usaba normalmente para magos de rango B que querían entender mejor la sensibilidad de su maná. Jae-hyun, como mago inexperto, consideraba la prueba exigente, preguntándose si la superaría. Sang-eun lo tranquilizó de inmediato, asegurándole que aunque fallara, el contrato no se vería afectado y las condiciones seguirían siendo las mismas. Jae-hyun, con la mirada seria, reflexionaba que no había marcha atrás. Incluso si la misión fracasaba, debía seguir adelante. Mientras tanto, afuera, Sun-jae no ocultaba su preocupación, preguntándole a la santa si creía que todo saldría bien con el joven mago. Sun-jae le recordó a su maestra que el cubo de maná era un desafío que hasta los magos más experimentados enfrentaban con enorme dificultad. ¿De verdad pensás que el chico, que apenas empieza, podría con semejante prueba?, inquirió. Pero la santa, con una sonrisa enigmática, simplemente respondió que valía la pena intentarlo. La incredulidad de Sun-jae era palpable mientras Jae-hyun, con determinación, extendía la mano hacia el brillante cubo de maná que flotaba frente a ellos. La estructura, cargada de energía, parecía una aspiradora mágica a punto de devorar un ovillo de lana. Jae-hyun ya había oído hablar del cubo antes de su regresión. Sin embargo, al verlo de cerca, se dio cuenta de que su poder era mucho más imponente. La santa, con una sonrisa, lo animó. «Da lo mejor de vos. ¿Listos para empezar?». Envolviéndose en una espiral de brillante energía azul, Jae-hyun fue absorbido por completo dentro del enigmático cubo de maná. Desde fuera, la santa Ju-sung-eun y Sun-jae observaban expectantes, con la estructura resplandeciendo bajo su atenta mirada. Sun-jae, visiblemente angustiado, volvió a insistir. Pero si es solo un niño, la santa, no obstante, mantenía una calma inquebrantable, asegurándole que el chico lo lograría. Con curiosidad, Sun-jae le preguntó cuál era la razón de su gran confianza. La santa Ju-sung-eun, con su enigmática sonrisa, simplemente respondió: «Un presentimiento». Sun-jae se quedó atónito. De pronto, Jae-hyun se encontró sumergido en un vasto y profundo océano de maná, completamente envuelto en la energía. Flotando en las profundidades del cubo, se dio cuenta de la inmensidad del desafío. Esto era un océano profundo hecho de maná, una experiencia abrumadora para cualquier mago, incluso para alguien con su excepcional aptitud. Afortunadamente, Jae-hyun no experimentaba la adicción al maná, un grave riesgo similar a la falta de oxígeno en su mundo, que puede causar la muerte. No podía perder el tiempo. Su objetivo principal era salir de allí. Recordando lo que sabía sobre los cubos de maná, Jae-hyun comprendió que solo había una forma de escapar: encontrar la única salida conectada al exterior entre los numerosos remolinos que lo rodeaban, una verdadera aguja en un pajar mágico. Para lograrlo, sabía que necesitaba concentrarse. Debía sentir la fuerza de la onda de maná adecuada, diferenciándola de las caóticas longitudes de onda que lo rodeaban, para así hallar el camino que lo llevaría de vuelta al exterior. De repente, Jae-hyun sintió algo. Era una sensación diferente, no una simple onda. Al levantar la mirada, un punto en particular captó su atención. Una luz brillante comenzaba a emerger en medio de la vorágine de maná. Una forma cristalina apareció, y Jae-hyun se preguntó si era realmente un cristal. Estaba abrumado por la pureza y la densidad de su maná, como si contuviera todo el vasto océano de energía en el que estaba inmerso. Mientras tanto, afuera, Sun-jae le comentó a la maestra que hablaba como si Jae-hyun ya hubiera superado el cubo de maná. La santa, con una seguridad pasmosa, respondió. Claro, Sun-jae no podía evitar pensar que sus expectativas eran demasiado altas para el chico. Mientras Jae-hyun se sumergía en el vasto océano de maná, afuera,
Sunjae y la santa observaban con una mezcla de expectativa y asombro. El representante, aún incrédulo, no paraba de sorprenderse por las habilidades que el joven mago había demostrado, preguntándose cómo era posible que fuera tan excepcional. Él mismo, que había completado la prueba en unos 40 minutos, siendo el más rápido del país, le preguntó a la santa cuánto creía que tardaría Jae-Jun. Para Sunjae solo había dos opciones claras para el chico: o no lograría superar el cubo en absoluto, o, y esto era lo que le volaba la cabeza, crearía un nuevo récord histórico. La santa asintió, concordando con esa posibilidad, aunque con una enigmática sonrisa añadió que no le importaría ver a Jae-Hyun arrastrándose en desesperación, un comentario que dejó a Sunjae completamente desconcertado, solo capaz de negar con la cabeza ante semejante frialdad. Al notar la incredulidad del representante, la santa le lanzó una mirada penetrante que lo hizo encogerse al instante. Él no podía ocultar su asombro ante la confianza de su maestra en Jae-Hyun, una fe que parecía sacada de un manual de cómo creer ciegamente en alguien que apenas empieza. De repente, un crujido metálico rompió la tensa espera, y grandes grietas comenzaron a extenderse por la superficie del cubo de maná. Sunjae, atónito, apenas pudo articular si realmente estaba viendo una grieta en una estructura tan impensable de romper. Con el sudor frío recorriendo su frente, Sunjae miró su reloj. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta del tiempo transcurrido. «¡10 minutos!», exclamó, completamente perplejo. En solo 10 minutos había aparecido una grieta en el cubo, un suceso sin precedentes. Mientras la energía del maná seguía chispeando y resquebrajándose por la superficie, Sunjae no podía evitar preguntarse en voz alta qué demonios estaba ocurriendo dentro de esa estructura mágica. La sorpresa se apoderaba de los observadores externos al ver cómo el cubo continuaba desintegrándose, los sonidos de la energía resonando con una actividad interna de gran magnitud. Sunjae seguía sin procesar lo que veía, mientras la santa mantenía su enigmática calma, la misma pregunta resonando en el aire, una incertidumbre que el tiempo estaba a punto de disipar. Mientras tanto, en las profundidades del cubo, Jae-Hyun estaba envuelto en un torbellino de energía purpúrea y brillante. Se había topado con algo extraordinario, un objeto mítico, como revelaría el título de este nuevo capítulo en su aventura. Notó que el maná del cristal se sentía mucho más denso que el de su entorno. ¿Es este el núcleo que mantiene el cubo de maná?, se preguntó, razonando que si era así, no necesitaba buscar la salida, simplemente podría escapar rompiéndolo.